Los nuevos avances han logrado que el cáncer ya no sea sinónimo de muerte. En la actualidad, existe la posibilidad de diagnosticar a pacientes que puedan estar desarrollando cáncer aún sin tener síntomas. Desafortunadamente, en materia de diagnóstico oportuno de cáncer, México está llegando tarde, por lo que era indispensable consolidar el Registro Nacional de Cáncer y fomentar en la población la cultura de la medicina preventiva. Hoy en día, la medicina conoce mucho más al respecto y los expertos han desarrollado un método denominado medicina de precisión, que permite a los médicos seleccionar el tratamiento más adecuado al tipo de cáncer que se padece. Sabemos que la probabilidad de cura aumenta cuando hay una detección temprana y se proporciona un tratamiento individualizado. Hoy, en Diálogos en Confianza, los especialistas nos presentarán un panorama general de la situación del cáncer a nivel mundial y nos hablarán sobre los factores de riesgo, la importancia del diagnóstico oportuno y los avances y retos que existen en los tratamientos. Bienvenidos a Diálogos en Confianza. Qué gusto estar un lunes más con ustedes. El día de hoy con un tema súper interesante. Vamos a hablar de cáncer y de todas las enfermedades que existen. Esta es una enfermedad que amerita su propia especialidad. Todas las demás especialidades se enfocan en aparatos y sistemas o técnicas quirúrgicas, etcétera. Pero esta es una enfermedad que amerita tener su propia especialidad porque es una enfermedad muy grande que afecta a diferentes sectores de la población, pero prácticamente a todos, con múltiples factores de riesgo, múltiples factores ocupacionales, etcétera. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy y hacia dónde vamos en cáncer? Como se comentó ahorita en la entrada del programa, cuando ya escuchabas la palabra cáncer, en el pasado era sinónimo de prácticamente un certificado de defunción y esto afortunadamente ha cambiado mucho, pero vamos a ver hacia dónde vamos. Vamos a ver a lo largo del programa que se están haciendo tratamientos a la medida, un traje a la medida para cada quien en casos de cáncer y vamos a ver hacia dónde nos dirigimos. Estoy muy contento porque hoy me toca a mí también aprender muchísimo, son temas nuevos inclusive para mí y me acompaña como todos los lunes Óscar Virués. ¿Cómo estás, Óscar? Pues muy bien, muchas gracias, Pepe. Un placer estar aquí como todos los lunes para aprender, así como bien dices tú. Yo creo que es muy importante que estemos al tanto de cuáles son los avances científicos y médicos que se nos ofrece día con día. Una de las enfermedades que seguramente ha cobrado más vidas en la historia de la humanidad y que requiere de una atención muy especial. Seguramente en familia, pues todo el mundo hemos vivido cuando menos un caso y nos gustaría saber qué es lo que está a la vanguardia, digamos, entonces para tratar esta enfermedad. Así que los invitamos a que nos acompañen también en internet. La dirección para poder hacerlo es www.canal11.mx/diálogos. Pero hay otra forma también de seguir el programa en vivo a través de las redes sociales. Esto es en la página de Facebook de Diálogos en Confianza, donde podrán hallar el Facebook Live. Allí nos pueden mandar sus comentarios, sus preguntas también, igual que en Twitter, pero también en la vía telefónica. Y el número para comunicarse es el 51 66 40 00. Saludamos con mucho gusto a todas las personas que nos pueden ver también a través de la señal internacional de Canal 11 y desde luego a nuestra y nuestros especialistas. Hoy tenemos casa llena con especialistas que nos van a ayudar a entender esta enfermedad y hacia dónde vamos con ella, hacia dónde va la ciencia con ella. Y justo antes de entrar al aire comentaba con los especialistas que tendemos mucho a ver las cosas malas que suceden en nuestro país, pero hay cosas sensacionales, especialistas muy hábiles, científicos que se están enfocando en averiguar qué sucede con esta enfermedad, cómo podemos atacarla y aquí implican muchísimas cosas. Vamos a ver qué es lo que sucede cuando estudias una enfermedad. ¿Qué pasa cuando es una enfermedad tan amplia? ¿Qué registros tenemos? Aquí en México se está haciendo una labor muy importante y antes de que les presente a nuestros especialistas, vamos a ver esta cápsula del programa integral de cáncer que tenemos en nuestro país. En nuestro país ha habido una gran preocupación desde hace décadas por el desarrollo de un registro de cáncer en base poblacional. Existen registros histopatológicos,
existen registros hospitalarios, pero que estos registros nos dan información únicamente para tomar medidas a nivel institución, en donde se genera la información. Hacía falta un registro nacional en base poblacional que nos permita medir la incidencia del cáncer en el país. Por ello es que en estas gestiones que venimos realizando teníamos que contemplar que fuera integral, que participara el IMSS, el ISSSTE, la Secretaría de Salud, Pemex, las Fuerzas Armadas, pero también privados. Se tienen que escoger ciudades, no estados, sino ciudades en donde se pueda controlar la salida o entrada de los ciudadanos para saber si son casos incidentes y saber los factores de riesgo que están asociados con estos diferentes tipos de cáncer. De tal manera que no es necesario que todos los estados o todas las ciudades del país tengan un registro, sino que sean aquellas ciudades que de alguna manera representen a todo el país. Para poder tomar políticas públicas, decisiones de cómo enfrentar al cáncer, tenemos que saber cuáles son los tipos de tumor más frecuentes. No es lo mismo lanzar un programa para todo el país para tratar de diagnosticar tempranamente o tratar de curar un determinado tipo de tumor, si es que en determinados estados o ciudades no es el tumor que prevalece. Otro de los objetivos que tenemos en el Instituto Nacional de Cancerología y que es compartido con todas las instituciones del país de salud es desarrollar un programa integral de prevención y de control de cáncer. Una de las herramientas para alimentar el programa integral son los registros de cáncer en base poblacional, porque esto nos dan los elementos de cuáles son los tipos de tumor más frecuentes, a qué edades se presentan, en qué sexo, cuál es la distribución que tienen en el país, con qué se asocian, cuál es la carga de la enfermedad. Entonces, el tener estos registros alimentan al plan nacional. Este programa integral tiene que ver con temas de prevención, con temas de educación, con temas de diagnóstico oportuno, con temas de tratamiento, dentro del tratamiento lo que es acceso a terapias, infraestructura para diagnóstico y para tratamiento de cáncer, lo que es cuidados paliativos, lo que es rehabilitación y lo que es el paciente superviviente de cáncer. Todo esto abarca el programa integral de prevención y de control de cáncer. Me encantó esta cápsula cuando la vi porque quiero felicitar a los médicos que se dedican a esto porque uno de los cocos en la carrera de medicina es la estadística. Lo digo de mi manera muy personal. Yo dije, híjole, nunca voy a poder ser médico, pero si no puedo ni balancear una chequera, ¿cómo voy a poder llevar estadística? Y están haciendo una labor impresionante que da muchísima información. Pero les voy a presentar a los especialistas que nos acompañan el día de hoy, que son los expertos en el tema. El doctor Alfredo Hidalgo Miranda, bienvenido. Jefe del Laboratorio de Genómica del Cáncer del Instituto Nacional de Medicina Genómica, INMEGEN. Doctor Ángel Herrera Gómez, bienvenido. Director General Adjunto Médico del Instituto Nacional de Cancerología. La doctora Diana Flores Díaz es oncóloga médica adscrita al Departamento de Tumores Mamarios del Instituto Nacional de Cancerología, el INCAN. Doctora, gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias. El doctor Javier Kelly, bienvenido, doctor. Es oncólogo, presidente de la Sociedad de Oncología y Especialidades Afines AC, director de OncoQuality Care. Y el doctor José Luis Aguilar Ponce, subdirector médico de Medicina Interna del INCAN. Bienvenido, doctor. ¿Nos pueden platicar de este Registro Nacional de Cáncer, esta innovación en México? Porque, como vimos en la primera cápsula, decíamos que estamos un poco atrasados en México en muchas cosas y esto es nuevo. Si nos platican un poco, por favor. Sí, por supuesto. Yo creo que para conocer un problema, cualquiera que sea, primero hay que dimensionar el problema, ¿no? Claro. Es como una parte fundamental para tomar una estrategia adecuada. ¿Cómo vas a atacar el problema? En nuestro país, lamentablemente, la mayor parte de registros son registros locales, hospitalarios. Nos sirven para tomar decisiones dentro del hospital, porque tiene una incidencia determinada de tumores, ¿no? Por ejemplo, en nuestro país el tumor más frecuente en hombres es próstata, ¿no? Pero en el sureste no es el más frecuente, ¿no? En el sureste el riñón es un problema, pero podríamos pensar que el cáncer de próstata es más frecuente en el país, no lo sabemos exactamente. Porque tampoco los del sureste podrían pensar que el riñón es un problema grave. Claro. No lo sabemos, porque son datos regionales. O hay otro registro, que es el registro histopatológico,
Es el que- Histopatológico quiere decir de tejido, lo que se revisa al microscopio, el tipo de células que tiene cada tumor. Claro, pero este está determinado por el interés del patólogo en registrar el caso. Pero hay muchos patólogos que no muestran interés en registrar sus casos, entonces igual tenemos un registro que no es tan fidedigno como para tener una estrategia contra esta enfermedad. Por ejemplo, el registro histopatológico de cáncer, que justamente el doctor Méndez fue el que lo inició hace 15 años, una patología incidente, con una incidencia alta son los linfomas, porque es una enfermedad donde frecuentemente se reporta que pues, el diagnóstico del linfoma, pero no es la más frecuente. ¿Qué significa tener un registro Nacional con base poblacional? Saber registrar todos los casos de cáncer que suceden en una población, todos los casos, todos. Entonces es un trabajo en equipo de Por supuesto. muchas instituciones de salud que están alimentando la base de datos. Claro, públicas y privadas, públicos y privados, para tener una incidencia real de la enfermedad a nivel nacional. Este registro, por fortuna, ya fue publicado en junio de este año, entrará en vigor 6 meses después. Esperaremos que en los siguientes 2 o 3 años poder dar datos fidedignos para poder establecer una estrategia. ¿Todos los estados de la República están ya involucrados? No, ahora se ha involucrado de manera directa Mérida. De hecho, Mérida ya avanzó bastante, ya tiene casi 1.600 casos registrados. Sigue, bueno, otros países que están integrados es Monterrey, Guadalajara, Ok. se va a integrar Puebla y Campeche. Ok. Y Entonces, posteriormente también queremos que se integre Hermosillo. esto es interesante porque, ¿qué quiere decir esto? Que a lo mejor cuando tú te mudas a un lugar o inclusive a otro país, aumenta tus posibilidades de adquirir un cáncer. ¿Nos pueden hablar un poco de esto? Yo estudié en Japón cuando hice endoscopia terapéutica y allá hay una gran cantidad de cáncer gastrointestinal y decían, inclusive aunque no seas japonés, aumenta tu posibilidad. ¿Qué sucede? ¿Qué factores se combinan o cómo funciona esto? Bueno, ahí básicamente lo que tiene que ver mucho con el cáncer, básicamente es el medio ambiente. El medio ambiente es un gran determinante para saber qué riesgo uno puede tener, y ahí está involucrado pues obviamente la dieta, está involucrado la exposición a algunos factores cancerígenos como puede ser la exposición a luz, por ejemplo en Australia el melanoma por la exposición a luz, la gente blanca, ciertos factores que pueden predeterminar ciertos riesgos. La dieta es un factor importantísimo. 2 factores también del estilo de vida, que puede ser la obesidad, la dieta, sobre todo rica en grasas o el tabaquismo, evidentemente elevan mucho la cantidad de riesgo en muchas poblaciones. Recientemente se ha visto también que incluso las bacterias pueden tener un factor predisponente en algunas áreas, que se ha dado un factor muy importante de estudio al microbioma, de saber qué tanto tienen que ver en relación a algunos tipos de cáncer. El Helicobacter pylori, por ejemplo, es una bacteria que se ha destinado mucho para poder saber si puede tener cierto riesgo de cáncer gástrico. Pero también sabemos que quitarlo puede predisponer a otro tipo de cáncer, que es de la unión esofagogástrica. En fin, creo que falta mucho por entender cuáles son los medios ambientes. Y un 10% que es el que se determina a un factor hereditario, casi una predisposición muy fuerte a la población, que es lo que preocupa mucho. También quién es el que puede tener más riesgo de cáncer. Que vamos a hablar un poco más adelante de la herencia y qué son los genes, que también es otro de los cocos en medicina. En nuestro país, ¿cómo funciona esto? Estamos hablando, ya se hablaron de diferentes regiones, la península de Yucatán, comparado con el centro del país donde estamos nosotros. ¿Qué factores de riesgo implican que exista más un cáncer en algún lado que otro? ¿O no estamos todavía allá, estamos esperando los resultados? Yo creo que en ese momento tenemos una tendencia, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos en el mes de cáncer de mama, entonces los datos de mama están como muy frescos. Vemos que en general, bueno, como tendencia, en el norte del país hay mucho más cánceres de mama que en el sureste del país. Pues es en base a evaluaciones que son muchas veces proyecciones y lo que tenemos de los hospitales y del histopatológico. Pero es posible que en el sureste hay un subregistro. Pero como tendencia pensaremos que en el norte, que tiene un estilo de vida donde hay, por ejemplo, mayor consumo de carne, ¿no? Tenga que ver con ese tema, el tema de la obesidad. Y en el sureste, por ejemplo, hay más casos de cáncer gástrico comparado con el norte. Pero ahora sabemos como esto como tendencia. Pero vamos a esperar resultados, los invitaremos dentro de unos años que nos vengan a platicar más o menos cómo está la cosa. ¿Cuáles son los cánceres más frecuentes en nuestro país? Sobre todo en las mujeres podemos encontrar como el cáncer de mama más frecuente.
No es la causa más frecuente de muerte, pero sí es el cáncer más frecuente que afecta a las mujeres. Y ahorita que estamos en el mes del cáncer de mama, es muy importante concientizar acerca de un diagnóstico y un tratamiento temprano para que no tengamos una mortalidad alta, que sí tenemos cuando nos comparamos con países en vías de desarrollo. Entonces, cáncer de mama en mujeres es lo más frecuente. ¿En hombres? Próstata, ya se había comentado. Próstata. Pulmón. Pulmón, Población cervix. general, pulmón. Cáncer cervix es cervicouterino, que también ya comentamos. Sí, los linfomas es una incidencia en nuestro país, nuestra población. Y recientemente los tumores gastrointestinales, en lo que se refiere colon y gas y estómago, han tenido una incidencia muy alta en nuestra población. Ok. Y en población pediátrica de leucemia. Sí. Tuvimos ya un programa de linfomas, la gente me preguntaba, es un término poco conocido en la población general, y tuvimos ya un programa de linfomas que es muy interesante, y programas de cáncer de mama. Recuerden, aquí va el anuncio que estamos en Octubre Rosa, no dejen de checarse, lo dijimos, insistimos mucho la semana pasada. ¿Qué tanto hay o cómo ven ustedes la conciencia, no en la parte médica, sino en la población general en cuanto a prevención? Porque, Oscar, ¿verdad que todos los lunes aquí estamos insistiendo, todas las enfermedades que vemos los lunes es, mientras más temprano te diagnostiquen, mejor te va a ir? Claro. Y evidentemente una de las enfermedades en donde esto es ley absoluta es en cáncer. Entonces, hacia donde voy es, ¿cómo ven la conciencia de la población general en cuanto a prevención? Mira, en lo personal yo creo que el trabajo que se ha venido haciendo en los últimos años por parte de instituciones, universidades, médicos, etcétera, agrupaciones, yo creo que ha sido verdaderamente admirable. En lo personal comparto lo que se acaba de mencionar aquí, que el cáncer es una enfermedad del progreso, donde tú puedes considerar primero los hábitos de la persona, pero segundo el entorno. Y tercero, la verdadera importancia que yo veo al registro de cáncer no es que haya un registro de cáncer para saber que tenemos muchos cánceres. Eso, vaya, tú lo mencionaste al inicio, todas las familias. No tengo que interrumpir, problema, perdón, ¿no? doctor, tenemos que hacer un corte, pero nos está platicando, doctor, por qué es importante concientizarnos, pero vamos a un corte y regresamos ahorita con ustedes aquí en Diálogos en Confianza. El cáncer es una enfermedad que comprende una serie de enfermedades, en realidad más de 300 enfermedades que conforman lo que es el cáncer, y el panorama desalentador. Ocupa la tercera causa de muerte. Sabemos que las enfermedades crónicas no transmisibles, entre ellas las enfermedades cardiovasculares, la diabetes mellitus y el cáncer, son las principales enfermedades que están afectando a nuestra población. Dentro de los retos que tiene el Instituto Nacional de Cancerología es desarrollar investigación, pero investigación que se puede enfocar no tan solo para temas de curación, sino para temas de prevención. Y como un ejemplo de los temas que tratamos es la creación de una clínica de cáncer hereditario. Sabemos que hay ciertos tipos de tumores malignos, como el cáncer de mama, el cáncer de ovario, el cáncer de la próstata, el cáncer de colon, que tienen que ver con un aspecto hereditario. 10% de los pacientes de este tipo de tumores malignos tienen un carácter hereditario. ¿Qué es lo que hacemos en el instituto? Bueno, de aquellos pacientes que son diagnosticados con un carácter hereditario, se hace el árbol genealógico de su familia, y lo que estamos encontrando es que 3 o 4 miembros de cada familia son portadores de una mutación, de una alteración genética que abre la posibilidad de que durante la vida puedan llegar a desarrollar cualquiera de estos tipos de tumor maligno. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Una vez que nosotros encontramos estas alteraciones moleculares, se forma un consejo genético para darle asesoría al portador, que es asintomático, pero que es portador de una alteración molecular, para que se tome un seguimiento más estrecho o una medida para que se pueda intervenir y evitar que desarrolle el cáncer. Pues desde luego, nuevamente hacer hincapié en qué tan importante es la prevención, qué tan importante es la detección oportuna, obviamente. Les tenemos algunos comentarios de las redes sociales. Nos dice Meli López: buenos días, mi familia tiene un historial de cáncer.
Mi mamá murió de cáncer de páncreas, mi abuela paterna murió de cáncer de matriz. ¿Qué tanto riesgo entonces yo puedo llevar de estar o de llevar el cáncer en mi cuerpo con esta enfermedad? Por otro lado, felicitan a todas y a todos por ser el Día del Médico aquí en México desde 1833, tengo entendido que fue la primera escuela donde se iniciaba justamente lo que hoy en día es la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de México. Por otro lado, nos dice Héctor Gabriel García, quiero su opinión sobre la tasa de éxito en la atención de casos de cáncer de fitoterapeuta o del fitoterapeuta Dr. Ohashi. También, por otro lado, nos dice Ari Morenita González, me parece que deberían restablecer los tiempos para que las revisiones inciten en muchos lados que de 40 años en adelante, o que se insista que en muchos lados de 40 años en adelante, pero están muriendo personas o mujeres de 30 años y hay cánceres o tipos de cánceres que se están presentando cada vez a edades más tempranas. Lisette Medina nos dice, existen tantos mitos alrededor del cáncer que por el radiopasillo no se tiene la comunicación correcta y en ocasiones uno llega a dudar de ciertos estudios. Nos dice, por ejemplo, Lina Castillo, circula en las redes sociales que si calientas en plástico o envuelves algo muy caliente en plástico o en unicel, los componentes de estos al juntarse con el calor entonces desprenden sustancias cancerígenas. ¿Qué tan cierto es esto? Y había justamente otro comentario acerca también de un posible mito. Pero bueno, más adelante lo encontraré. Así que en las redes sociales, Twitter y Facebook, nos pueden mandar sus preguntas y comentarios y también al 51 66 40 00. Y ahorita vamos a retomar la cápsula que acabamos de ver, pero interrumpí al doctor Kelly antes de irnos al corte. Doctor, si termina lo que nos estaba platicando. Sí, no, nada más quería ahondar en eso, ¿no? Que el reto no es saber qué cánceres tenemos. México no difiere del resto del mundo, sino qué vamos a hacer una vez que tengamos esa incidencia, cuáles son las medidas que se van a tomar como gobierno, sociedad, empresa, etcétera. Yo creo que eso es importantísimo. Y vimos una cápsula en donde se habla del cáncer hereditario y hubo una pregunta. Esto es importante porque ya se nos platicó que si hay factores externos, también tenemos factores hereditarios. Y cuando hablamos de genes y herencia, es un poco complicado de entender, pero nos lo van a explicar aquí perfectamente. Ven qué es lo que nos sucede, qué traemos en nuestro disco duro, si somos una computadora, qué programa traemos que puede hacer que se exprese si le pones enter o no ese programa. ¿Qué es esto del cáncer hereditario? Bueno, mira, el cáncer hereditario, como vimos en la cápsula, comprende aproximadamente el 10% del total de los tumores. En particular en cáncer de mama y ovario, por ejemplo, del 100% de los tumores de mama que se ven en la práctica clínica, el 10% van a tener este componente hereditario. De ahí la necesidad real de que si tenemos un caso con cáncer de mama, pues que se haga un estudio de este familiar, lo que nos referimos al pedigrí, al análisis del pedigrí, para ver si hay pacientes, si hay personas, parientes en primer grado, mamá, hijas, dentro de la familia, que sí se presenta una agregación familiar. Cuando tú ves que sí tienes, ya hay normas internacionales para si tienes una paciente que tiene un tumor de mama, la hermana lo padeció y la mamá lo padeció, esa persona potencialmente sí es portadora de una mutación específica en genes que están, cuya función es arreglar el DNA cuando se arregle. Cuando se desarregle. El DNA es esta información genética que tenemos en todas nuestras células que va a sufrir daños, como ya mencionábamos, por el ambiente, por una serie de cuestiones, y que existen en la célula mecanismos que lo van a reparar. Muchos de estos cánceres hereditarios se deben a que los genes que deben de estar reparando ese DNA tienen alteraciones que los hacen que no funcionen bien. Entonces esto hace que se acumulen mutaciones, alteraciones en el DNA de una forma más rápida. ¿Qué es una mutación? Es un cambio a nivel de la secuencia del DNA, que son muchas letritas que se ven. Haz de cuenta que yo cambio una letra por otra en un libro y esto me cambia por completo el sentido de una oración. Volvemos a la analogía que hago muy simple con una computadora. Si yo en vez de escribir... Iba a decir una cosa, no debería, me acordé de algo. Perdón, si no pones el acento en donde toca, en una palabra te está diciendo totalmente otra cosa. Estás, ayúdame, Oscar. Pues sí, por ejemplo, la palabra banco y bancó.
¿no? O sea, banco de tomar banca tal vez, entonces no es lo mismo que un banco. Entonces, eso es a lo que se refiere el doctor, perdón. Exactamente. Pero el chiste es que entiendan que si traemos una información errónea o no se nos está reparando nuestro DNA continuamente, es como si el que está organizando la gente de albañilería les chifre y les dice, en vez de construir una torre, hagan un puente. Exacto. Entonces, va por ahí el camino. Pero yo les insisto a todas las personas los lunes que cuando vamos al médico y hacemos la historia clínica, y estoy seguro que nos pasa a todos los que estamos aquí sentados, preguntamos antecedentes heredofamiliares, justo con este objetivo. Y la mayoría de los pacientes no sé. Entonces les insisto mucho y lo que quiero aquí es hacer a la gente que nos está viendo también responsables de su salud, de que sepan qué patologías existen, qué enfermedades existen en su familia. Yo creo que esto es muy importante. ¿Y qué hay de otros cánceres? Sabemos que cáncer de mama está muy estudiado, pero por ejemplo hubo una pregunta que dijo, en mi familia hay cáncer de páncreas, hay cáncer de cervicuterino. Fíjate que esos casos tienes que verlos con cuidado, por eso sí tienes que conocer muy bien esa historia familiar del que tú mencionas y adicionalmente realmente que el genetista que te vea tenga un conocimiento acerca de las posibles agregaciones. Por ejemplo, los genes que se asocian con cáncer de mama y ovario se han asociado también con cáncer de próstata. De hecho, la última recomendación en Estados Unidos es que si hay varones con cáncer de próstata o páncreas en la familia, también se tomen como agregación familiar para cáncer de mama, ovario, próstata y páncreas. Entonces, realmente necesitas saber cuáles son las patologías y el genetista debe estar entrenado para ver cómo puede realmente estar funcionando en conjunto esa agregación familiar y solo así determinar si es necesaria la prueba o no. No, las pruebas genéticas no son para todas las personas. Ahorita vamos a entrar un poquito más adelante en pruebas genéticas. Doctor, algo quería comentar. En relación a lo que mencionabas, es muy importante que el paciente conozca sus antecedentes, porque la mayoría de la población confunde el cáncer de matriz con el cáncer cérvico-uterino. Y el cáncer cérvico-uterino, su principal factor de riesgo es la infección por VPH. Por virus del papiloma, ya hemos hablado de esto aquí. El virus del papiloma. Y el cáncer de matriz es un tumor completamente diferente en el que tiene otros factores de riesgo y que es menos frecuente en la población. Entonces, eso es muy importante. Ajá. Saber exactamente, porque sí es real esas confusiones. Yo creo que inclusive vamos a meter hasta educación secundaria y de prepa que no sabemos anatomía. Claro. No sabemos. Entonces, la gente le pregunta, ¿de qué estuviste enfermo? Pues no sé. ¿Cómo estuviste 10 días en el hospital y no saben finalmente qué tienen? Es importantísimo, les insisto, que sepan y ustedes les pregunten a su médico, ¿qué diagnóstico tengo? Tú como paciente tienes derecho a saber y tu historia médica familiar es importantísima justo por esto que están comentando los doctores. ¿Qué pasa, Oscar? ¿Qué tanto ocurre que, sobre todo en instituciones públicas, es el caso que Erika Hernández nos comparte, no hay una buena atención o no te sientes con la confianza de preguntarle a tu médico? Yo sé que es un derecho de tu parte como paciente y una obligación del médico hacia sus pacientes, pero dice entonces ella, hablen también de la deshumanización de los médicos en algunos hospitales del ISSSTE, porque en el trato con pacientes oncológicos. Y bueno, eso va no solo oncológico, sino en todas las enfermedades, cada uno, como digo, cuando tú tienes una enfermedad, ¿qué importan los miles otros que no la tienen? Tú sí la tienes. En medicina interna, ¿cómo ven esto en la consulta? Bien, yo me voy a regresar un poco antes a lo que habían comentado sobre la educación. Es decir, mucho se comenta sobre la educación para hacer una prevención y para hacer un diagnóstico oportuno. El problema es que la educación para mucha gente empieza después de los 18 años, cuando empiezan a preocuparse de saber si tienen algo. El cáncer es una enfermedad, digo, entre comillas, democrática, porque no responde a sexo, edad ni posición social. Entonces, le puede afectar a los niños, ya se había comentado que hay patologías en las neoplasias infantiles, hay que tener atención para determinado tipo de patologías, hay que estar atentos para eso. Hay patologías que afectan a los adolescentes, uno de ellos, por ejemplo, en el caso de los hombres, el cáncer de testículo. Entonces hay que tener una exploración clara para cuando se vea alguna alteración en el testículo. Hay patologías, como se había comentado, en el cáncer de mama, por ejemplo, en algunas poblaciones. México tiene un 10 años de incidencia más temprana que Estados Unidos, por ejemplo. ¿Por qué razón? Pues hay muchos factores. Uno puede ser la obesidad, pero realmente no sabemos por qué. Entonces también quiere decir que las poblaciones en específico también pueden tener cierto riesgo adicional a lo que ya está, lo que se había comentado para un determinado tipo de riesgo. Entonces las poblaciones, creo que desde la educación primaria debería de tener la sensibilidad de poder saber cuál es y la cultura de empezarse a autoexplorar y saber qué es lo que puede estar pasando. Saber que el tabaquismo, los adolescentes están empezando a fumar desde etapas de 14, 15 años. Si la educación la empezamos más temprano,
¿Por qué la tenemos que empezar en la secundaria? Entonces, cosas por el estilo de la educación debería empezar de una manera, desde mi punto de vista, más temprano para que tuviera un impacto real en la prevención y la detección oportuna. Creo que esos son parte de los datos más importantes en la educación, porque la gente se sensibiliza a atenderse más rápido con el médico, a no tener ese miedo de preguntarle al médico qué es lo que está pasando, ¿Qué es lo que de están tener la comentando? información, de con los familiares poder estar más sensibilizados, a saber qué fue lo que pasó, porque se murió la abuelita, pues sí, se murió la abuelita, pero ¿de qué? Claro. Y eso es muy importante, empezar a tener ese tipo de datos. Creo que esa sensibilización y educación es muy importante y prioritaria en nuestro país. Y se vale que le pregunten a su médico en donde estén, sea privado, sea en una institución pública, en su centro de salud, se vale que le pregunten a su médico. No pasa nada, el doctor te tiene que contestar, tu salud es tuya. Entonces, eso es muy importante, no olvides tus derechos como paciente. ¿Existen clínicas de cáncer hereditario en todo el país? No. No, yo creo que hay pocas clínicas de cáncer hereditario en México. Cancerología ya inició con su clínica, ya vieron ustedes las fotografías, recibimos más o menos 900 casos al año de cáncer hereditario, pero pongamos atención en lo más importante. Eso solo representa el 10%, hay que estar atentos a eso, pero el 90% son esporádicos, que no ha habido antecedentes familiares de cáncer, o son datos de cáncer muy dispersos. Y tengamos en otro dato muy importante. Nomás déjenme recalcar esto bien importante. Acuérdense que entonces hereditario 10% de los cánceres, pero como dice el doctor, eso no quiere decir que si en tu familia no hay cáncer, tú no estés exento de que te vaya a dar. Así es, ese es el punto importante. No están exentos. Pero otro dato que es fundamental. México es un país de gente joven. Nuestra mediana de edad, 27 años. En Europa, Estados Unidos, casi 40 años. El factor de riesgo más consistente para tener cáncer es la edad. A mayor edad, tejidos envejecidos, más expuestos a los cancerígenos exógenos y obviamente más riesgo. De tal manera que en este momento en Estados Unidos la incidencia de cáncer por 100,000 habitantes es de 250. En México solamente 100. O sea, cuando creemos que es mucho cáncer, nos falta todavía tener más cáncer porque nuestra población es joven. O sea, el reto viene mayor. Pero ¿cuál es lo más importante de esos datos? Que aunque somos un país que tiene menos cáncer, en general, las muertes por cáncer ocurren en países en vías de desarrollo, donde estamos nosotros. El 65% de las muertes por cáncer ocurren en países en vías de desarrollo, a pesar de que no tenemos tanto cáncer como países más desarrollados. ¿Qué significa? Que los estamos diagnosticando más tardíamente. Ese es el punto. Y volvemos a lo mismo, cuando se diagnostica algo tarde, los resultados pues son tristemente peores para el paciente. Ahora, es importante, ya hablamos de las clínicas de cáncer hereditario, esperemos que estas crezcan en todo el país, ya comentó el doctor que no hay en todos lados, pero que nosotros como población, la educación es importantísima y que conozcamos los factores de riesgo y sobre todo que nos aprendamos a conocer a nosotros mismos. Me gustaría escuchar su opinión sobre, dijo una palabra clave, la autoexploración. ¿Qué tanto la población general, en mama se habla mucho de autoexploración, pero por ejemplo se habló de testículo? A nadie le dicen, revísate los testículos. Y es algo que tú tienes que estar familiarizado con tu organismo. ¿Qué comentario le podemos decir a la población que nos está viendo? Bueno, es que no nada más los testículos. ¿Eh? O sea, el tema es, digo una cosa al principio muy valiosa. El cáncer es una enfermedad que se puede presentar en todo el organismo, excepto en las uñas y en el pelo. Pero en todo lo demás se puede presentar. ¿De acuerdo? Entonces, cualquier dato que es diferente a lo que habitualmente conocemos de nuestro organismo, tanto físicamente como en hábitos, y que se prolonga más de 2 semanas, puede ser algo diferente. Es como cuando un adulto baja de peso súbitamente 10 kilos y se lo atribuye a su dieta. Pues no es la dieta regularmente, es un problema. O sea, cualquier dato, una úlcera que no cura, un sangrado anormal, un sangrado, sobre todo en las mujeres después de que han dejado de menstruar. Tienen una menstruación y dicen, bueno, es que a mí cáncer no me va a dar. Puede ser por cáncer. Lo que digo es un dato muy importante. En Estados Unidos, para cáncer de mama, el promedio de edad son 65 años. En nuestro país, 54 años. 10 años menos. Entonces aquí la clave es que nos aprendamos a conocer. Te cambia tu hábito intestinal, dejas de ir al baño como vas, ojo con eso si dura más de 2 semanas. Dijo el doctor una cosa importantísima, el bajar de peso. Todo el mundo dice, hijo, qué maravilla, estoy bajando de peso. Cuando estás bajando de peso sin querer bajar de peso, es decir, no estás haciendo una dieta o ejercicio, ya lo hemos comentado el día que hablamos de la tiroides, hay que buscar otras causas de bajar de peso. Que esto puede ser algo serio. Vamos a tener que hacer un corte ahorita, pero Oscar, ¿tienes alguna llamada que me quieras pasar? Sí, nos dice, por ejemplo, Consuelo, mi hija tiene
Ehlers-Danlos y tiene hiperlaxitud. Desconozco mucho de eso y conozco mucha gente con eso. Lo veía normal, pero lo tiene mi hija y estoy muy preocupada. Ya le dio escoliosis, ya la operaron, pero me preocupo. ¿A qué doctor entonces me recomiendan que asista? Por otro lado, nos dice también este otro comentario de... sí, ¿qué tanto, por ejemplo, el cáncer de mama se vuelve cada vez más hereditario? En mi familia ya somos varias mujeres. Bueno, es momento ahora sí de una pausa y regresamos. Regresamos a Diálogos en Confianza. Bueno, y a propósito, hoy que estamos hablando acerca del cáncer, aquí en el Hospital de la Mujer, y digo aquí en el Hospital de la Mujer porque está a unos pasos solamente de las instalaciones de Canal 11, durante el mes de octubre se están realizando mastografías y también Papá Nicolau para todas las mujeres que quieran hacerse estos estudios. Son gratuitos completamente y desde luego este es el mes del cáncer de mama y desde la detección oportuna, como se ha dicho muchísimas veces, es la única forma en la que podemos de verdad darle un buen tratamiento y darle esperanza de vida a muchas mujeres y a muchas personas. Así que la invitación es para que asistan. La atención es desde el 8 de la mañana hasta las 2 o 3 de la tarde. Pero si quieren más información pueden marcarnos aquí al 5166 4000. ¿En dónde está el Hospital de la Mujer? Pues a una cuadra solamente de aquí de las instalaciones de Canal 11. Esto es en la calle Prolongación Díaz Mirón. El número lo recuerdo, pero está muy cerca. Así que para que vengan y hagan estos estudios. Vamos a continuación ahora a ver la siguiente cápsula. El panorama de cáncer de mama en nuestro país, tenemos que decirlo, ocupa el primer lugar dentro de los tumores malignos. Se registran alrededor de 20.500 casos nuevos cada año. Desafortunadamente, al igual que el resto de los tumores malignos, en etapas avanzadas. A través de toda la difusión que se ha hecho en el tema de cáncer de mama, se ha logrado aumentar un poco el diagnóstico en etapas tempranas, pero solamente 15 de cada 100 casos se diagnostican en etapa temprana. Más o menos 60, 65 de cada 100 mujeres en una etapa localmente avanzada y el resto en etapas avanzadas, ya cuando la paciente tiene metástasis o extensión del tumor a otros órganos, que además de la mama afecta cerebro, o afecta pulmones, hígado o hueso. Entonces el panorama es un poco triste porque es una enfermedad que se pudiera diagnosticar tempranamente y tener mucho más pacientes vivas. La mayoría de las pacientes que se diagnostican con cáncer de mama son alrededor de los 50 años de edad en el país. Pero quiero llamar la atención a que alrededor del 15% son mujeres por debajo de los 40 años de edad. La India y México en particular tienen este porcentaje alto de tener pacientes de menos de 40 años con cáncer de mama. Y esto hay que decirlo, porque a veces se acercan a la consulta mujeres que son jóvenes, que aparentemente no tienen factores de riesgo, que son delgadas, que son atletas, que se alimentan bien, pero que llegan refiriendo: tengo un quiste, tengo un nódulo, tengo un tumorcito. Y el médico a veces, viendo que es una paciente joven sin factores de riesgo, no te preocupes, seguramente es un quiste, es una fibrosis y lo que tiene es un cáncer. Entonces es tan frecuente el cáncer de mama que siempre que llegue un paciente con un nódulo hay que descartar que no se trate de un cáncer. Siempre hay que tenerlo en mente. Entonces la mayoría de los cánceres alrededor de los 50 años de edad, pero un porcentaje nada despreciable por debajo de los 40 años de edad. En general, el cáncer de mama tiene una distribución homogénea en todo el país. En todos los estados de la República se ve el mismo panorama. Cáncer de mama en primer lugar, cáncer de próstata en segundo lugar, cáncer de cérvix, cáncer de colon y cáncer de pulmón. En ese orden es como se ven en general en todo el país. Creo que reafirmar es muy importante, ya se ha dicho aquí en el programa, pero independientemente de la genética, de la herencia en nuestra familia, de la tal vez tasa más alta de tipos de cáncer, como bien decía el doctor,
Creo que cada vez entonces se encuentran cánceres en personas de edades más tempranas, más jóvenes. Hay que estar alertas y simplemente el hecho de ir a consultar a un especialista es lo que nos puede cambiar completamente la vida. Les comparto más comentarios y llamadas. Nos dice Lisette Medina. Bueno, Fabiola, perdón. Este otro que habla acerca de que qué tan bueno en realidad, acerca de los mitos, qué tan bueno es el consumir entonces brócoli, si ayuda a evitar o a prevenir entonces el cáncer o no. Lina Castillo nos dice, este es otro de Rolando Lelva, dice, tengo 38 años y soy de la Ciudad de México. Yo tuve un linfoma a los 3 años y me atendían en el INP. Me daban 2 meses de vida y mis padres optaron por terapias alternativas y bueno, hoy en día aquí estoy. Mi hermano de 44 años también tuvo cáncer y a él lo atendieron en cancerología ya en sus últimos momentos, pero fue atendido en el IMSS en un inicio y no le supieron detectar a tiempo el cáncer. Le decían que era una colitis nerviosa y la verdad es que, bueno, pues esto le costó la vida al final. También nos dice, por otro lado, Héctor Gabriel, Lina Castillo. ¿Es cierto que al realizarse cada año la mastografía aumenta el riesgo de padecer cáncer por las radiaciones? Desde los 35 años me la he realizado. Me operaron de ambas mamas, pero afortunadamente fueron benignos. Jessica García González, mencionaron que la comida con mucha grasa puede generar cáncer. A mí me gustaría preguntar entonces si a mi hijo, que lo operaron hace 3 meses por cáncer en el testículo, está en constante monitoreo, pero sigue comiendo muchas cosas con grasa. ¿Es posible que entonces el cáncer regrese? Betty Ramírez, estoy viendo el programa y tengo una pregunta. Mi mamá falleció de cáncer de ovario. De la familia no ha habido nadie con cáncer. Me hice un Papá Nicolau y ahí puede salir si tengo cáncer o no. Ana Lilia Cortés, quisiera que hablaran del cáncer de Krukrenberg, porque de ese casi no hay información y si hay algunas instituciones donde puedan darme un tipo de terapia. Señor Uriza nos dice, tengo una pregunta, quiero saber si el mieloma múltiple se hereda, ya que mi papá murió precisamente de esto. Entonces yo fui operada también de la columna a través de la médula espinal, porque se me cerraron las vértebras y ya no pasaba la médula espinal. Quisiera saber entonces, ¿esto también podría ser hereditario? Y finalmente, Reina, a mi esposa le acaban de detectar cáncer. La primera quimioterapia la tuvo hace 2 semanas. En la tercera bolsa que le pusieron se empezó a poner mal. Lo controlaron y ya no terminó la quimioterapia. ¿Qué pasa si se vuelve a poner igual? Parte de las llamadas y comentarios, muchísimas gracias por sus preguntas. No queremos crearles ningún pánico. Acuérdense lo que acaban de comentar los doctores. Solo el 10% de los cánceres son hereditarios. El hecho que en tu familia haya un cáncer nada más es un foco rojo. No quiere decir que te va a dar a ti definitivamente, pero sí quiere decir nada más que estés pendiente y cuides tu salud. No queremos que asustarlos, porque ese no es el objetivo del programa, sino de crear conciencia, que es una diferencia muy grande. Ahora, doctores, en base a la cápsula que vimos, y ya se habló un poco, se comentó de quimioterapia, y ahorita vamos a tomar el tema. Quisiera que hablemos un poco de los tratamientos innovadores, porque el programa es ¿qué hay? ¿Hacia dónde vamos con cáncer? ¿Nos podrían hablar un poco de los tratamientos que hay ahora en cáncer? Porque en el pasado oías hablar de quimioterapia y la gente se asustaba mucho, y la quimioterapia, la gente le tiene terror, pero también se ha avanzado mucho en ella. Entonces, si nos platican, por favor. Bueno, principalmente si la gente llega con miedo a recibir tratamientos de quimioterapia, tiene mucha ansiedad, tiene mucho angustia, sobre todo si familiares han recibido tratamiento recientemente. Pero se ha avanzado tanto en los medicamentos de soporte que ayudan a que esas quimioterapias sean más tolerables. ¿Qué quiere decir un medicamento de soporte? Medicamentos que ayudan para controlar náusea y vómito, medicamentos que ayudan a disminuir la probabilidad de que tenga una infección o una baja en su sistema de defensas, que nos ayudan a que el proceso sea más fácil. Es decir, comparado con el pasado, los tratamientos de quimioterapia ahora, ayudados por medicamentos alternos, se disminuyen mucho los efectos colaterales, que es lo que la gente tenía mucho miedo y la pasaba muy mal con la quimioterapia. Así es. Sí, doctor. Pero yo creo que vale la pena mencionar también que el tratamiento farmacológico como tal también ya conceptualmente está cambiando. Ahora vemos al cáncer como una entidad muy particular de cada célula, que es la que se maligniza.
Ya ahorita hay tratamientos en investigación que el concepto farmacológico que teníamos de darle una tableta ya es inexistente. Hoy en día la célula, imagínense la célula como una persona que vive en una casa y esa casa está dentro de una comunidad. Así vemos ya la enfermedad. Hoy en día conocemos la matriz extracelular de la célula y hay investigación de cambios a nivel de esa matriz que van a generar inclusive curación. Entonces, y eso es una parte, viene la imagen. Hoy en día hablamos, por ejemplo, del PET, pero el PET no solamente es diagnóstico. Hoy en día hay nanopartículas. ¿Puede decir explicar qué es el PET? El PET es un estudio donde la persona la meten a un aparato, pero antes de meterla al aparato le ponen una sustancia, que esta sustancia es captada por la célula que está malignizada. Y en el momento que tú tienes un grupo de células, al captar esa sustancia y pasarte por el aparato, pueden definir con mayor precisión dónde están esas células localizadas. Pero hasta el día de hoy su utilidad es diagnóstica, pero ya vienen también las nanopartículas que son terapéuticas, es decir, sustancias que no solo te van a permitir saber dónde está la célula malignizada, sino que te van a permitir combatir las células malignizadas. O sea, realmente el avance en el cáncer es extraordinario, diagnóstico terapéutico, y prevención. Hoy en día la prevención está jugando un papel importantísimo. Nada, quiero hacer énfasis, que ningún tratamiento da mayor resultado que la prevención. ¿Cuáles son los retos de la prevención? Empezamos por la educación, sin duda, pero no solo es el reto de la educación. Viene también la estructura social, las estructuras hospitalarias, pero sobre todo que el reto mayor que tenemos como población es que el cáncer no lo podemos segmentar a poder adquisitivo. Hoy en día, el verdadero reto como sociedad es que el cáncer es una enfermedad costosísima, donde la solución no la va a tener una sola entidad. O nos ponemos de acuerdo como sociedad, gobierno, empresa, etcétera, o esto, el verdadero reto, no lo vamos a lograr solventar. Entonces, estamos hablando hoy de avances en cáncer y únicamente, más allá de la quimioterapia, existen otros tratamientos que el doctor nos dijo que hacia allá vamos, y vamos a hablar de lo que es la medicina genómica. Tenemos una cápsula que nos lo explica para que retomemos ahorita el tema y nos lo aclaren perfectamente. Vamos a verla. La ciencia genómica, que se deriva de un gran proyecto que se ocurrió a fin del siglo pasado, que se llamó el proyecto del genoma humano, nos ha dotado de una herramienta importantísima, que es el conocimiento de nuestro material genético completo y las tecnologías para poder descifrar esas variaciones que hay en ese material genético y sus manifestaciones en nuestra fisiología, digamos, en nuestro funcionamiento del cuerpo. Y todo esto es lo que está dando posibilidad a una nueva medicina. Por eso se llama medicina genómica, que está basada en el genoma, pero también la podemos identificar como una medicina de precisión o una medicina personalizada. De manera que lo que podemos esperar en los servicios de salud es que cada vez más vayan pudiendo obtener datos muy numerosos, muy profundos de la genética de cada persona y de su fisiología, para poder poner más precisos los tratamientos, más precisos los diagnósticos y lograr que la medicina tenga más éxito, que funcione mejor y que no lo que vemos hasta hoy, que por desgracia los tratamientos muy generales, pues a algunas personas les benefician, a otras casi no les hace nada y a otras hasta incluso les llegan a perjudicar. La idea de la medicina de precisión es que esto se vaya eliminando a través de estratificar a las personas en el tratamiento óptimo, y esto es utilizando sus datos genéticos. Eso es realmente lo que es la medicina genómica. Respecto a los ejemplos de donde ya se está empezando a aplicar, que son verdaderamente la punta del iceberg, diría yo, vamos a empezar a ver muchos diferentes aplicaciones. Están estos que se hacen en etapas tempranas, desde los recién nacidos y quienes presentan síndromes raros y que la genética está ayudando mucho a diagnosticarlos. Y en otros casos ya de enfermedades crónicas muy prevalentes, mucho más frecuentes, como puede ser el cáncer. El cáncer es una de las áreas en donde la genómica ha hecho una aparición más temprana y empieza a ser muy profunda, de manera que tanto para la prevención, a través de un diagnóstico
de predisposición al cáncer, están empezando a haber herramientas genéticas para poderlo hacer, como al momento del tratamiento, cuando se clasifica el cáncer ya no solamente por su origen, en qué órgano está, que si es cáncer de mama o es cáncer de estómago, de colon, etcétera, sino por las lesiones genéticas que impulsan que estas células se desordenen y generen el tumor, se diseñan los tratamientos de una manera mucho más precisa. De manera que ahora estamos pudiendo acceder con el diagnóstico molecular y la caracterización genética del cáncer, estamos pudiendo acceder a tratamientos especializados que suelen ser más eficaces y también menos agresivos, de manera que dejan menos secuelas y menos efectos secundarios. Para un buen número de los tumores en la actualidad ya es posible esto, y el reto es lograr que se haga a costos accesibles y que los servicios de salud públicos puedan financiarlo y puedan beneficiar hacia los pacientes. Me parece una cápsula interesantísima porque nos cambia totalmente el panorama. Doctor, esto de hacer un traje a la medida, ¿cómo funciona? Mira, básicamente funciona, hasta hace muy poco, estamos hablando del 2007, no teníamos la tecnología suficiente como para poder pensar en tomar las células normales de una persona y comparar su secuencia genética, su material genético con el del tumor. Esto era imposible de pensarse hace 5 años, pero en la actualidad, incluso ya en países primermundistas ya se hacen los hospitales directamente. Se habla de que en los próximos 10 años el manejo del paciente oncológico va a estar guiado por esta caracterización genética de las células del tumor comparadas con las células normales de cada paciente. Para eso se utilizan diferentes tecnologías que te van a permitir identificar esas alteraciones en la secuencia, en la cadena que comentábamos. Y de esta forma se han desarrollado, se ha abierto esta posibilidad de lo que llamamos la medicina personalizada o la medicina precisión en cáncer, que es, tienes una alteración específica en un tumor y hay un fármaco que está diseñado específicamente para inhibir la acción de esa proteína defectuosa. Es decir, va a haber un medicamento que se va a lanzar contra el que está haciendo el eslabón de esa cadena que habíamos comentado, que dijeron, pon un puente en vez de una torre y decir, tú vas para afuera, vámonos, y vamos a poner los ladrillos necesarios para construir una torre. Sé que lo estoy haciendo lo más sencillo posible, pero lo que quiero es que me entiendan aquí para que podamos entendernos. Vamos a tener que hacer un corte ahorita, pero a lo que voy es, ¿qué va a pasar con la quimioterapia tradicional? Ahorita ven. No, dígame de una vez, a ver, nos quedan unos segundos antes de irnos al corte. La quimioterapia va a seguir funcionando, pero se va a ver beneficiada con estos tratamientos dirigidos para potenciar la respuesta terapéutica en conjunto. Esto es muy importante, doctor. Vamos a retomarlo después del corte porque es muy interesante esto. El miedo a la quimioterapia hay que perderlo. La quimioterapia ayuda, la quimioterapia es lo que tenemos ahorita para manejar a los pacientes y la quimioterapia es exitosa en una gran cantidad de pacientes, sobre todo cuando la tumoración se detecta en una etapa temprana. Ya sé que lo he insistido y lo voy a seguir insistiendo todos los lunes. Pero vamos a un corte y vamos a regresar para seguir viendo estos avances que hay en la terapéutica, diagnóstico y prevención del cáncer. No se vayan, es Diálogos en Confianza. Regresamos a Diálogos en Confianza. Bueno, mañana acerca de Diálogos Familia tocaremos un tema muy interesante y es hijos que castigan a sus padres. ¿Por qué creen que esta relación se pueda dar de pronto de forma muy tormentosa justamente en esta relación entre padres e hijos o hijas? Bueno, para algunos expertos es la relación que se fue dañando desde un principio y siempre fue algo, pues no sé, como complicado, por decirlo menos. Pero desde luego entonces se van guardando tal vez ciertos resentimientos que con el paso del tiempo tal vez las hijas o los hijos les comienzan a cobrar a los padres. ¿Será a consecuencia entonces tal vez de la educación que recibieron? O por el contrario, a lo mejor simplemente tuvieron una buena educación, un buen acompañamiento y años más tarde el carácter de esta hija o de este hijo se revela simplemente porque así lo decidió y entonces hay un abandono o hay violencia hacia los padres. Si ustedes tienen un testimonio y lo quieren compartir, entonces vengan mañana aquí al estudio a hablar directamente con las y los especialistas. Para hacerlo entonces pueden marcar ahora mismo al 53 41 44 35 y con mucho gusto les apartamos un lugar. Vamos a ver a continuación el resumen de la primera parte. En nuestro país, lamentablemente, la mayor parte de registros son registros locales, hospitalarios. Nos sirven para tomar decisiones dentro del hospital. ¿Qué significa tener un registro nacional con base poblacional? Saber registrar todos los casos de cáncer que suceden en una población.
públicos y privados, para tener una incidencia real de la enfermedad a nivel nacional. Lo que tiene que ver mucho con el cáncer básicamente es el medio ambiente. El medio ambiente es un gran determinante para saber qué riesgo uno puede tener. Está involucrado, pues obviamente, la dieta, está involucrado la exposición a algunos factores cancerígenos, como puede ser la exposición a luz. Por ejemplo, en Australia, el melanoma, por la exposición a luz, la gente blanca. 2 factores también del estilo de vida, que puede ser la obesidad, la dieta, sobre todo rica en grasas, o el tabaquismo, evidentemente elevan mucho la cantidad de riesgo en muchas poblaciones. Sobre todo en las mujeres podemos encontrar como el cáncer de mama más frecuente. No es la causa más frecuente de muerte, pero sí es el cáncer más frecuente que afecta a las mujeres. ¿De nombres? Próstata, ya se había comentado. Próstata. Pulmón. Pulmón. Que el reto no es saber qué cánceres tenemos. México no difiere del resto del mundo, sino qué vamos a hacer una vez que tengamos esa incidencia. El cáncer hereditario, como vimos en la cápsula, comprende aproximadamente el 10% del total de los tumores. Ya hay normas internacionales para si tienes una paciente que tiene un tumor de mama, la hermana lo padeció y la mamá lo padeció, esa persona potencialmente sí es portadora de una mutación específica. Muchos de estos cánceres hereditarios se deben a que los genes que deben de estar reparando ese DNA tienen alteraciones que los hacen que no funcionen bien. El cáncer es una enfermedad que se puede presentar en todo el organismo, excepto en las uñas y en el pelo. El cáncer es una enfermedad del progreso, donde tú puedes considerar primero los hábitos de la persona, pero segundo el entorno. Hay blancos moleculares que van específicamente dirigidos a genes, oncogenes, genes supresores, epigenoma, otros blancos que actúan a nivel de inmunoterapia, que son los medicamentos innovadores que actualmente en las últimas décadas tienen un papel muy importante en todos los pacientes con cáncer. Hay varios tipos de cánceres en donde se están utilizando estos medicamentos innovadores, especialmente en los pacientes con cáncer de mama, pacientes con cáncer de melanoma, cáncer de estómago, colon, recto, canal anal y cáncer cervicuterino. Sin embargo, no todos tienen acceso precisamente por los costos de estos medicamentos y porque generalmente en nuestro sistema de salud a nivel nacional, incluso en aquellos en los cuales haya seguro popular, no todos los pacientes tienen acceso a estos medicamentos innovadores. Quiero hablar específicamente, como lo dije en la mesa, por las pacientes por cáncer cervicuterino, quienes tendrían derecho a recibir uno de los medicamentos innovadores y ellas no reciben absolutamente ninguno de estos medicamentos en ninguna parte de la República Mexicana. Desde hace muchos años fueron aceptados como un tratamiento estándar en diferentes países, en Europa y en Estados Unidos, desde hace 4 o 5 años aproximadamente, y hasta el día de hoy no podemos dárselo a las pacientes que lo necesitan, porque no es necesariamente para todas, es únicamente para las pacientes muy seleccionadas, quienes deberían de recibir este tratamiento. Hoy no lo están recibiendo porque no está aceptado por el Seguro Popular y porque hay otras instancias, probablemente que tiene que ver con políticas de salud para que estas pacientes no estén recibiendo los tratamientos que necesitan. Al tener tratamientos innovadores, podríamos mejorar la supervivencia de los pacientes, supervivencia libre de progresión, supervivencia global y, ¿por qué no, mejorar su calidad de vida? Incluso algunos podrían tener menor toxicidad. Esto no implica que por ser medicamentos innovadores no tengan toxicidad, por supuesto que la tienen, pero tratados por médicos especializados, ellos sabrían cómo tratar a estas pacientes con diferentes tipos de cáncer. Los medicamentos innovadores lo que más buscan es la curación del paciente. Desafortunadamente, la mayoría de los protocolos que han llevado estos medicamentos se han hecho en Europa y en Estados Unidos. Es importante mencionar que algunos de ellos se han llevado en nuestro país, mas sin embargo, no hemos sido respaldados por completo para llevar a cabo los protocolos con estos medicamentos en nuestra población. Desafortunadamente, la investigación, los protocolos para llevar a cabo estos medicamentos son costosos, difíciles, pero con más razón deberían de ser respaldados
por las diferentes instituciones para que los líderes mexicanos también tengan acceso más bien puedan llevar a cabo estos protocolos de investigación y dárselos a nuestra población como lo merecen. Recuérdense que el tema del día de hoy es avances en el tratamiento, prevención y diagnóstico del cáncer. Que esto estamos comentando ahorita en el corte, los medicamentos de los que estamos hablando se utilizan para cánceres que están más avanzados, que son los que tienen peor pronóstico, pero estaba comentando con los doctores que ellos van a tomar el tema ahorita de la importancia de la detección temprana y los pilares del tratamiento. Doctor, justamente iba a hablar de esto. Sí, no hay que olvidar que también es un avance muy importante, pero avance mental. Es que el tratamiento en oncología es cirugía, radioterapia y oncología médica, que es el que aplica la quimioterapia y muchos de estos medicamentos innovadores. Pero en la mayor parte de los tumores la cirugía sigue siendo la piedra angular en lo que se refiere al tratamiento. Y sobre todo en las etapas tempranas sigue siendo una parte incluso curativa y también más económica. Entonces eso esto, no lo debemos déjame insistir una cosa, la parte que acaba de decir el doctor, que es curativa. Curativa, pocas enfermedades se curan. Cuando hablamos de diabetes, un diabético es diabético prácticamente para siempre, alguien que tiene insuficiencia cardíaca. Pero un cáncer detectado a tiempo, ahora sí lo interrumpí, doctor, claro, sígale. Sí, de hecho se ha comentado que es la enfermedad crónico-degenerativa más curable, el cáncer, precisamente por esa situación. También el proceso de la radioterapia en etapas tempranas, en ciertas circunstancias, también puede ser tratamientos curativos. Creo que eso no lo debemos de perder de vista. Los tratamientos innovadores, y hemos aprendido mucho sobre el cáncer, cómo se desarrolla el cáncer, que depende de muchos factores, como se había comentado, moleculares para desarrollar vasos sanguíneos, para desarrollar ciertas mutaciones específicas, y también se ha visto mucho que la respuesta inmunológica tiene mucho que ver para eliminar este tipo de tumores. Entonces se han hecho avances importantes en mutaciones puntuales donde medicamentos específicos, que es lo que se llama mucho de la medicina de precisión, tenemos que hacer un diagnóstico molecular de este paciente para poder saber qué medicamento puede estar acorde a esa mutación y a esa respuesta. También podemos saber que existen algunos tumores que no van a tener este factor molecular, pero responden a otro tipo de estímulos, como pueden ser factores que generan vasos sanguíneos, se llama procesos angiogénicos, y podemos tratar de buscar medicamentos que inhiban la formación de vasos sanguíneos. También recientemente se ha visto que el aspecto inmunológico, donde ha habido un gran avance, en donde se han tratado de hacer que el sistema inmune sea mucho más reactivo a estos tumores, y la terapia inmunológica en este momento pues es un boom en el mundo en lo que se refiere al armamentario terapéutico. Pero déjeme nomás barajarles para que nos entienda la gente que nos está viendo en su casa qué es esto que hablo de lo que dijo el doctor. Si estás inhibiendo la angiogénesis, estás cerrándole la llave a los nutrientes que llegan a ese tumor, es decir, angio es de vasos sanguíneos, génesis es de crear vasos sanguíneos nuevos. Si no le llega, como hemos comentado con esta mesa en otras ocasiones, sangre a nuestra parcelita donde tengo yo plantados elotes, ¿qué va a pasar con los elotes? Se van a morir. Si no le llega sangre al tumor, igualmente. Y en cuanto al sistema inmunológico, que lo hemos comentado aquí los lunes, es nuestro sistema de defensa. Si nosotros a nuestros soldados le decimos, váyanse directamente sobre esta célula, obviamente con medicamentos y manipulación, como ha comentado el doctor, se van a ir directamente. Doctor, ¿qué? Sí, también quiero señalar que lo del diagnóstico molecular no es solo exclusivo de una terapéutica del cáncer. Cuando tú conoces la agresividad biológica del tumor, inclusive te permite hacer cirugías más conservadoras, te permite poder determinar qué cánceres van a tener más capacidad de irse a otro lado, o qué cánceres van a tener más capacidad de invadir más en el sitio donde se generaron. Entonces, la cirugía en sí misma, ya lo mencionaste, es la que sigue siendo un papel curativo cuando se detecta a tiempo, pero también la cirugía ha dado grandes avances. Anteriormente no existía la cirugía endoscópica, no existía la cirugía laparoscópica, hoy en día la robótica está tomando también un papel interesante. Entonces, los avances se han dado en todos los ámbitos, la radiocirugía, etcétera. Entonces creo que vale la pena mencionar que los avances en la biología molecular y en la génesis de esos tumores es lo que nos ha permitido ofertar tratamientos más compatibles con la calidad de vida de la persona. Doctor. El tema de prevención. Hoy sabemos que hasta el 50% de los tumores sólidos se pueden evitar si tomamos medidas efectivas en la prevención. 5 factores son los consistentes, un poco por toda esta mitología. Yo creo que el cáncer es la enfermedad que más mitos tiene.
Y los mitos pues son mitos, no sirven para nada. Pero hay cosas que sí podemos hacer, pero no queremos enfrentar. Es como querer ver al sol de frente. Nos lastima, no lo vemos. Bueno, esas 5 acciones sí las podemos hacer. Primero, no fumar. En materia de salud, la decisión más importante que un individuo puede tomar es fumar o no fumar. Segundo, la alimentación. La alimentación. De 8 a 10 porciones de frutas o verduras diario. El equivalente a 400 gramos. Diario. Cuando vemos qué pasa en nuestro país, lo cumple menos del 40%. Y sobre todo que somos un país tan rico en frutas y verduras. Claro. Si nos vamos a otros países que dicen te cuesta un limón $8, en Japón dices, y aquí en México tenemos un acceso a absolutamente todo. Perdón que lo interrumpí, doctor. Entonces, frutas y verduras. ¿Qué pasa ahora con los niños? Es una verdadera pena a nivel preescolar y escolar. ¿Con qué se van los niños a la escuela? ¿Qué consumen los niños en la escuela? ¿Qué consumen los niños al salir de la escuela? Es un problema social que podemos nosotros, todos los ciudadanos, enfrentar y darle soluciones. Tercero es la ingesta de alcohol. El consumo del alcohol se ha vuelto un problema grave en nuestra sociedad. Al no tener parques, pues hay cantinas y bares, ¿no? La tercera tiene que ver con la actividad física. Cada vez tenemos menos actividad física. Y es tan fácil como todos tenemos un celular, 10,000 pasos diarios. O bien correr 1 hora todos los días. Así está ahí al alcance. Y la cuarta es el peso. Es un problema. Entonces, yo estoy trabajando en ese tema también, ¿no? Pero en nuestra sociedad ocupamos el segundo lugar en sobrepeso y obesidad a nivel mundial. Segundo lugar. Es un dato consistente en cáncer de mama, en cáncer de próstata, en cáncer de ovario, de colon. O sea, es un dato consistente. Ahí está el problema enfrente. Todos tenemos, todo lo identificamos, pero hay que verlo de frente. Segundo. Son 5 pasos que todos tenemos todos lo podemos hacer y son factores de protección. De prevención. De prevención. ¿Qué quiere decir lo que dijo el doctor con el celular y los pasos? Que ahora los celulares nos cuentan los pasos que damos al día. Una de nuestras productoras, Gaby, me prometió que va a dar 10,000 pasos diarios hace unos meses. Creo que ahí la lleva, ¿no, Oscar? Sí, más o menos. Creo que va más o menos en 999. No, es cierto. Pero 10,000 pasos diarios y se logran. Y es una buena actividad física. Doctor, sígale. Segundo, el tema de la detección oportuna. O sea, un gran avance en la medicina, oncología, es la detección oportuna. Bien lo dijo el doctor Kelly hace un momento. Tenemos ahora métodos muy accesibles para detectar oportunamente. Uno de los cánceres que más está incrementándose en nuestra sociedad mexicana es el cáncer del tubo digestivo. De hecho, en este momento, el colon y el recto están entre el segundo y tercer lugar. Pero si sumáramos estómago, esófago, colon recto, páncreas, sería, sin lugar a dudas, el número 1. Tubo digestivo, pues tiene que ver con lo que comemos. Tubo digestivo está accesible, así como la mama. De repente parece poco explicable que tengamos un órgano tan superficial y la mayor parte de pacientes lleguen en etapa avanzada con tumores de más de 5 centímetros. Igual acá tenemos métodos de detección mucho más accesibles. En tubo digestivo, ¿cuáles? Para el colon y recto, primero para esófago y estómago. El cáncer que más está incrementándose en nuestro medio es de la unión esófago-gástrica, que tiene que ver con el reflujo, que tiene que ver con el aumento de la presión intraabdominal. Y entonces ahí tenemos con la obesidad y la panendoscopía. Colon y recto, pues tiene que ver con los hábitos. ¿Para aquí qué tenemos que hacer? A partir de los 40 años, una prueba de detección de sangre inmunológica en heces. Si la prueba es positiva, el 100% tenemos problema, algún tipo de problema, de los cuales hasta el 5% puede ser cáncer. Ojo, con esto me voy a detener aquí porque es uno de los temas que me gusta, nos apasiona y hemos hablado de ellos en otras ocasiones. Uno, háganle caso a esas agruras. Háganle caso a las agruras porque las agruras a largo plazo, ya tuvimos un programa, 2 programas tuvimos que fue taquillerísimo de reflujo, la posibilidad de desarrollar cáncer por estar lastimando el esófago continuamente. Colon y recto. Cuando yo les pregunto a mis pacientes en consulta, ¿has sangrado por el recto? Sí, lo normal. No, y vuelvo a insistir esta plataforma el día de hoy, no es normal sangrar por el recto. O te dicen, sí, es un hemorroide, y les digo, ¿y cómo saben? Sí, la gran mayoría de las veces va a ser una hemorroide, pero como dice el doctor, después de cierta edad hay que checarse el colon. Esta prueba es barata, la sangre oculta en heces y accesible para casi todo el mundo. Si esa prueba te sale positiva, va a ser necesario hacerte más pruebas, pero ahí ya es un tamizaje bestial, sabiendo si tienes sangre negativa, bueno, poderte quedar más tranquilo hasta que llegues a cierta edad, que cada 5 años te vas a tener que hacer una colonoscopía.
Todos, así como las mujeres hacen una mamografía o mastografía que hablamos la semana pasada, es importante checar el colon y recto. Perdón que me dejé ir, pero pues como era mi ventanilla... Bueno, ¿cuál es el objetivo de esas pruebas de tamizaje? ¿No? O detectar los síntomas oportunamente. Detectar el tumor en etapa temprana. Ese es el punto. A ver, en Estados Unidos, cáncer de mama, la sobrevida global a 10 años es 89%. ¿Y en México? En otro país, pues si lo vemos por etapa clínica, qué bueno que me da esa oportunidad. Si lo vemos por etapa clínica en nuestro país, y gracias a que todas las enfermas tienen acceso a un tratamiento adecuado a través del Seguro Popular en los no derechohabientes, etapa por etapa tenemos la misma sobrevida que Estados Unidos. Etapa por etapa, ojo. La misma sobrevida. El problema es cuando lo vemos globalmente, como los tumores son más avanzados, nuestra sobrevida cae. Entonces tenemos un campo de acción, ahora sí como estamos a decir, tenemos una gran área de oportunidad, tenemos que hacer un corte, doctor, y ahorita vamos a regresar. Una gran área de oportunidad en cáncer de mama. Octubre, váyanse y chéquense, su mamá, sus hermanas, sus primas, tías, amigas, cuatas, todas váyanse a checar porque es importantísimo. Oscar ya nos dijo dónde se pueden checar y es clave porque de verdad es una enfermedad, como dice el doctor, es tan accesible la mama, es el colmo que lleguen los tumores en etapas tan tardías. Vamos a un corte y regresamos con ustedes aquí en Diálogos en Confianza. Pero yo creo que... Bueno, regresamos a Diálogos en Confianza y como todos los lunes queremos recordarles que hay un plan que se llama Tlalpan 2020 que busca, bueno, pues a todas las personas que pueden padecer de hipertensión, que precisamente no la padezcan, que vayan y se realicen ciertos estudios donde el protocolo a seguir, desde luego, pues es para mujeres y hombres que quieran justo llevar una mejor calidad de vida. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, pues estos estudios se van a realizar en un periodo de 10 años. Es completamente gratuito y los beneficios, evidentemente, para todas las personas, pues es que van a recibir constantemente todas estas mediciones para que en cuanto a la masa, el peso, obviamente la frecuencia cardíaca, todo esté en orden y en los mejores equilibrios o en los mejores niveles. Esto es para hombres y mujeres que residan aquí en la Ciudad de México, para las mujeres en caso de que estén embarazadas una vez que termine justamente el embarazo, entonces puedan nuevamente incorporarse a este tratamiento. ¿Qué es lo que pueden hacer si tienen más dudas o quisieran más información? Entonces comunicarse directamente al 55 73 29 11 a la extensión 1415. Una vez más, 55 73 2911, extensión 1415. Vamos a ver a continuación la siguiente cápsula. Los estudios de genómica funcional de cáncer que hacemos aquí en el IMEGEN abarcan una gran variedad de tumores. Lo que hacemos básicamente es secuenciar tumores de distintos tipos, saber todas las mutaciones que se encuentran en estos tumores y a partir de ellos generar experimentos funcionales para saber estas mutaciones en qué afectan al cáncer, cómo se desarrolla, etcétera, con modelos tanto in vitro como in vivo, ¿no? Una investigación que tenemos es sobre células troncales de cáncer. Son muy similares a las células troncales normales. En este caso, nosotros sabemos que las células troncales de cáncer son responsables de la invasión, la metástasis y la recurrencia en los pacientes con cáncer. Lo que estamos haciendo es utilizar herramientas de nueva generación como CRISPR-Cas, esta nueva emocionante tecnología, modelos in vivo como los peces cebra, para determinar las mutaciones y las alteraciones que hace que esta población subcelular, esta población de células troncales, den origen a la metástasis y eventualmente a la muerte de los pacientes. La investigación en los peces cebra es un modelo para poder estudiar el cáncer. Lo que hacemos es utilizar células humanas que son inyectadas o inoculadas en los peces como un surrogado de lo que podría pasar en los pacientes. Estas células las podemos modificar genéticamente, hacer modificaciones genómicas como de lo que les comentaba de CRISPR-Cas y de esta manera estudiar los mecanismos e incluso buscar nuevos biomarcadores para el cáncer, incluso para terapia posteriormente. La importancia es que durante años en todo el mundo se han realizado diversas investigaciones, se han invertido millones de dólares para descubrir las causas y las curas del cáncer y nos hemos dado cuenta que el cáncer es realmente un grupo de enfermedades muy, muy complejo. Entonces, lo que necesitamos hacer para poder de alguna manera entender y generar herramientas que nos ayuden a tratar el cáncer es conocerlo profundamente. Y la única manera de hacer esto pues, es utilizando herramientas de nueva generación como la secuenciación de nueva generación y los modelos animales, así también de muy, muy nueva generación. Una de las innovaciones en cuanto a la investigación en cáncer en el mundo, quizás la más importante, es que a partir del desarrollo del estudio del genoma humano fue posible conocer todos los genes y toda la secuencia de DNA.
A partir de esto se creó un nuevo proyecto que es el genoma del cáncer, ¿no? A partir del 2010 aproximadamente, y hay dos iniciativas mundiales, que es el ICGC, en el cual el INMEGEN pertenece, y el TCGA de Estados Unidos. En esta lo que se intenta es secuenciar todos los tumores posibles, como si fuera el genoma humano, pero mucho más profundo, y encontrar todas las mutaciones, y de esta manera saber exactamente un paciente qué tipo de mutaciones tenemos y de qué manera podemos atacar ese tumor. Se llama medicina de precisión. Aquí en el INMEGEN estudiamos una gran diversidad de tumores, entre ellos destacan el cáncer de mama, el cáncer pulmonar, el cáncer pancreático y todos los tumores infantiles. Tenemos específicamente interés en estos tumores, aunque también trabajamos con algunos menos frecuentes, con tumores raros y con síndromes hereditarios que dan lugar al cáncer. La importancia de la investigación genómica y médica en México en el cáncer es que estamos realmente un poquito atrasados con respecto a lo que se hace en el mundo, y estamos tratando de alcanzar estos estándares mundiales. En muchos lugares el estándar de oro, es decir, lo más avanzado y la manera en que se debe estudiar, tratar el cáncer, es estudiar el genoma de cada tumor para poder definir la terapia que se tiene que aplicar. Esto es algo que todavía no se hace en México, pero el INMEGEN está muy interesado en llevarnos hacia esa etapa, ¿no? Entonces, la mayor importancia es que eventualmente, espero que en el corto y mediano plazo, podamos tener herramientas de acceso a todo el mundo para poder estudiar cada uno de los tumores y hacer medicina personalizada y de precisión. Muchísimas felicidades del INMEGEN, y quiero comentarles que pocas veces tenemos oportunidades de ver institutos como este, y quiero agradecer que nos permitieron grabar las cápsulas ahí, porque es innovación y es México, y hay que estar orgullosos de lo que tenemos en nuestro país. Ahora sí, doctor, esta investigación con los peces yo nunca había escuchado. ¿Cómo van? Va muy bien. De hecho, los peces son uno de los modelos animales que puedes utilizar para este tipo de cosas. Otro abordaje que se ha utilizado es, ya sea en peces o en ratones, tú tomas una biopsia del tumor y la puedes cultivar en una caja de cultivo, y de ahí tomas celulitas y se le inyectas a un ratón. En el ratón vas a crecer el tumor, y ese tumor que se deriva del paciente humano, tú le empiezas a poner distintos fármacos. Entonces es como hacer un ensayo clínico en un animal. Y de esta forma tú puedes ver a cuál de los medicamentos o combinación de varios medicamentos va a responder ese tumor, y potencialmente podrías pensar que esa sería la mejor combinación que tú aplicarías en la paciente o en un ser humano, ¿no? Entonces, los modelos animales evidentemente son muy útiles para conocer la biología básica del tumor, y adicionalmente en la actualidad se están utilizando incluso con esta perspectiva clínica para ver esa combinatoria de medicamentos, cuál sería la mejor para un paciente. ¿Hay muchos protocolos de investigación en el país sobre el tema? Sí, de hecho hay varios, tanto en la UNAM, en el INMEGEN, en el INCAN. Estamos generando una masa crítica de investigadores que nos estamos dedicando a realmente conocer cuál es el aspecto genómico y genético de los tumores, y tratar, por otro lado, también caracterizar cuáles son las alteraciones moleculares más comunes en nuestra población. Se hablaba de diferencias epidemiológicas en ciertos tipos de tumores. No sabemos si es ambiental, no sabemos si es algo genético. Entonces, a la par con este tipo de iniciativas como el registro de neoplasias, también tenemos que trabajar nosotros en hacer epidemiología molecular. Ver realmente, por ejemplo, cuál es la mutación más común en tumores de pulmón, para sobre esa información tomar decisiones para incorporar nuevos medicamentos, por ejemplo, al cuadro básico del tratamiento. Que esto es importantísimo. Entonces, estamos hablando de muchos aspectos en innovación y avances del cáncer, desde la prevención hasta los tratamientos. Y está, por ejemplo, con nosotros en el público Rosa, que nos habló de que le habían aplicado unas vacunas porque había tenido cáncer de mama, pero esto lo aclaramos, no son vacunas. Doctora, ¿nos puede explicar qué fue lo que le aplicaron y cómo funciona esto? Bueno, lo que le administraron es trastuzumab, es un anticuerpo monoclonal que está dirigido, que es una terapia dirigida, que se utiliza en el 15 al 20% del cáncer de mama. Esta terapia dirigida lo que hace es bloquear una alteración del tumor que permite que la célula provoque más metástasis y que provoque que el paciente pueda tener un pronóstico adverso. Antes de que existiera este medicamento, las pacientes tenían el 50% más de riesgo de fallecer de la enfermedad y también más riesgo de que la enfermedad les regresara. Entonces, un anticuerpo monoclonal, Rosa, para que aprendamos, es bien importante que aprendamos todos a hablar el mismo idioma cuando tratamientos, por ejemplo, ahora decir antibióticos cuando son antibióticos, ahora es un anticuerpo monoclonal, no es una vacuna. Es bien importante que conozcamos. Entonces, ahí les encargo a todo el mundo que nos está viendo que aprendamos exactamente qué es lo que estamos
con lo que nos estamos tratando. Ahora, doctor, lo interrumpí justo antes de irnos al corte, que inclusive bromeamos un poco de los 10,000 pasos, porque son pasos claves y estamos hablando de prevención y pueden decir por qué están en un programa de innovación sobre el cáncer y se están regresando a algo tan básico, porque es algo que podemos hacer. Claro, sí, se ha avanzado mucho, como se ha comentado durante el programa, en el diagnóstico molecular y sobre todo también en el aspecto terapéutico. Pero también se comentaba en una de las cápsulas los costos. Y evidentemente sigue siendo más barato los temas de prevención y detección oportuna que los costos en los tratamientos innovadores, que son muy buenos, han hecho un beneficio. Pero si hacemos un cálculo de todo esto, solamente se ha visto un beneficio absoluto del 12%. El beneficio real que tenemos en la incidencia, cuando tenemos casos nuevos y podemos tener tratamientos que puedan ser curativos, siguen siendo las etapas tempranas. Se ha modificado desafortunadamente muy poco estos resultados. Entonces, lo que quiere decir es que el aspecto económico en países como el nuestro debe estar enfocado sobre todo en el diagnóstico oportuno y en la prevención. Eso no quiere decir que no tengamos avances en los otros rubros, porque evidentemente habrá pacientes que sabrán que lo van a tener que requerir y no podemos quedarnos atrás. Pero desafortunadamente el acceso a estos medicamentos no va a ser fácil, primero porque no lleguen rápido al país, segundo porque los procesos internos para poderlos incorporar a las instituciones no es fácil. Y también tiene que ver mucho, pues obviamente, con los costos. Entonces, mi impresión es que lo que se ha comentado, y no es que nos regresemos, porque yo creo que es muy importante, siendo un proceso de innovación, un programa de innovación, la innovación, como va a comentar el doctor Kelly, en la actitud, que yo creo que es muy importante en la población, esto de educación, el tema donde la gente tome conciencia de saber qué es lo que va a hacer y cómo lo tiene que hacer, y que lo que habías comentado, de que no tenga miedo de preguntar qué es lo más importante, porque a lo mejor uno de los grandes errores es que se quede con las dudas. Exacto. Y no haga algo más. Y las medidas que comentaba el doctor Herrera, que son decisiones propias para poder solventar este problema. Entonces creo que esos son temas muy importantes y acabamos de pasar un sismo donde la actitud de la población fue realmente sorprendente. Creo que lo podemos hacer igual en patologías como el cáncer. Entonces, no se claven únicamente con lo que estamos hablando de terapias innovadoras que son para la minoría de la población, porque lo que buscamos es, ¿se acuerdan cuando estudiábamos matemáticas que se hacía un pie y lo dividías en porcentajes? Esto es para un porcentaje pequeño, lo que está en cierto color en cuanto a innovación en terapéutica, pero como dice el doctor, y lo han comentado a lo largo del programa, la innovación clave es en la prevención y detección en etapas tempranas. Y doctor, actitud. Sí, así es, lo mencionábamos hace un momento. En lo personal creo que no hay duda. Vaya, lo importante en cáncer es prevención, y aquí no se lograría sin ese sexto paso que comentábamos, que es la actitud. Pero la actitud no es solamente informarnos, sino es también participar en la solución. Si no participamos, ejemplo, si a través de una correcta educación sabemos cuáles son los factores nutricionales que nos pueden afectar, tenemos que ser parte de la solución, buscar una mejor dieta, etcétera. ¿Por qué? Si nosotros participamos en esa solución, se van a dar cosas que eso es innovarnos como sociedad. Él mencionaba el alto costo de los medicamentos. La pregunta es, si nosotros seguimos tratando enfermedad tardía, no hay dinero que alcance. No se genera el dinero, ni en la sociedad, ni en la empresa, ni en gobierno, para cubrir el costo del cáncer. El costo del cáncer ya es un problema en nuestro país como en el resto del mundo, donde lo ideal es partir de una correcta prevención. Pero, ¿cómo enfrentamos el problema que ya existe? Tenemos que ser una sociedad más firme, educada, para ser parte de esa solución, porque la solución no la va a tener solo gobierno, no la va a tener solo la empresa, no la va a tener el enfermo, por supuesto, sino creo que es a través de una educación correcta y una participación correcta. Hoy en día el cáncer es un problema de salud serio y además nos afecta en todos los grupos etarios. Pero lo más grave es que nos afecta en la edad más productiva desde el punto de vista financiero. Y eso implica una grave pérdida, porque no solo es el enfermo, sino cómo afecta a la familia y la sociedad en la que se encuentra el enfermo. Y todas aquellas personas que participan en el cuidado del enfermo, que no lo provee gobierno. Siempre que hay un enfermo, hay un familiar, hay un amigo que deja de trabajar. Entonces el problema económico es real. Entonces hay que ver y todas las enfermedades como con tentáculos que abarcan muchísimo más que el únicamente estar enfermo.
¿Cómo afecta? Siempre decimos, no la parte económica, dejen de estar pensando monetariamente. Sí afecta. Sí afecta en serio. Hay gente que pierde absolutamente todo por una enfermedad. Entonces esto hay que tomarlo mucho en cuenta. Doctor, usted quería decir algo desde hace ratito y ahorita vamos con usted. Sí, sobre todo para redondear esta idea, platicaba con uno de nuestros colaboradores oncólogos y él me decía, es que si yo veo a una paciente con cáncer de mama ya en etapas avanzadas, así me traigas la mejor innovación existente ahorita en la práctica clínica con terapia dirigida o con cualquier tipo de en realidad ya las opciones de respuesta se bajan mucho, ¿no? En realidad lo que tenemos que trabajar, es innegable que vivimos en una época muy interesante de la biología básica del cáncer, que se está traduciendo a tratamientos, pero fundamentalmente lo que tenemos que pensar es en no utilizarlas. No tendríamos por qué llegar a utilizar esta innovación tratando de trabajar en lo que es realmente una prevención. Porque si no, sí vamos a seguir detectando pacientes en etapas avanzadas para las cuales la mejor innovación terapéutica probablemente ya no sea suficiente. Ok, doctor. Tú me preguntas cómo, ¿no? Cancerología, Instituto Nacional de Cancerología está liderando un proyecto nacional que es el Plan Nacional de Prevención y Detección Oportuna del Cáncer. Un componente fundamental de este plan nacional es el registro. El Registro Nacional de Cáncer en base poblacional no tiene que ver nada más con saber cuántos tumores tenemos. Eso ya lo sabemos, doctor, a través de un registro de vitalidad, que es el de mortalidad, que el de México es extraordinario. Sabemos de qué muere la gente. Pero un registro nacional en base poblacional tiene que ver con 3 aspectos fundamentales. La detección primaria, la detección secundaria y la terciaria. ¿Cuál es la primaria? Ajá. Es manipular, identificar y manipular los factores de riesgo, pero en poblaciones ya identificadas. Identificar y manipular los factores de riesgo, para lo que comentamos anteriormente, los 5 pasos fundamentales. La secundaria, tamizaje. Tenemos que dirigir el tamizaje a la población en riesgo de acuerdo al patrón de esa población, de esa ciudad, de esa población. No para todos es lo mismo. Ya dijimos que el cáncer de mama es más frecuente en el norte y menos en el sur, y en el sur tiene más gástrico. Entonces vamos enfocando los programas de acuerdo a la necesidad real. Y la terciaria, que es fundamental, valorar el resultado del tratamiento. No se puede dar el dinero así de manera displicente a todos lados sin saber qué está pasando con el resultado. Entonces un registro no nada más saber cuántos cánceres, necesitamos saber cuál es el patrón de cáncer en cada ciudad. Y si este registro evoluciona, que queremos que así va a suceder, tendremos una base de datos para poder identificar los perfiles de cada tumor y en cada población. Y de esta manera podremos prevenir o podemos identificar ese perfil de riesgo y podemos establecer un proyecto específico, un plan específico de prevención y detección oportuna. Y es lo que están haciendo ahora en el Instituto Nacional de Cancerología. Hablamos de otro punto. ¿Qué pasó, Oscar? Hay muchas llamadas y comentarios. Nos dice Pepe Ordaz Malpica. ¿Es cierto que se vendió leche liconza de vacas contaminadas por la radiación de Chernobyl en México? Vivian, lamento no poder estar viendo el programa. A mí en mayo me diagnosticaron cáncer cervicouterino y sigo pidiendo otras opiniones. Para todas las personas que desean ver nuevamente el programa, hoy mismo, a más tardar mañana, publicaremos la liga para que no pierdan detalle de lo que ha ocurrido hoy. O lo pueden ver, recuerden, en nuestras redes sociales, en Facebook Live, para que no pierdan detalle. Mizuki Fuentes no está muy de acuerdo, dice, puras tonterías. Mi tía murió de cáncer y fue más la falta de buena atención médica que otros factores, como dicen. Disculpen, pero con los salarios además que tenemos, ¿aún creen que podemos tener una dieta balanceada? ¿En serio? Además, el Seguro Popular es solo un programa gubernamental y así lo pone vacío. Y nos manda saludos. Elena Rodríguez, gracias por los temas tan indicados. José Alberto Gómez, tras haberse hecho una radiación por un adenocarcinoma de próstata, ¿qué tipo de estudios hay que hacerse para saber si ya no existe el cáncer y por cuánto tiempo hay que seguir la hormonoterapia? Bueno, es momento de hacer una breve pausa, pero regresamos con mucho más. Ya estamos de vuelta aquí en Diálogos en Confianza. Bueno, el lunes de la próxima semana hablaremos de un tema que muy pocas veces de verdad se toca. Esquizofrenia. ¿Cómo se puede diagnosticar la esquizofrenia? ¿Cuál es el tratamiento indicado? ¿A qué especialista se debe acudir? ¿Qué es lo que pasa con una persona que vive con esquizofrenia? La verdad es que tiene una distorsión tanto de los pensamientos como de los sentimientos, pero esto afecta no solamente a la mente, a la psique, afecta toda la calidad de vida de esta persona y desde luego también a quienes les rodean. Ahora, lo riesgoso es que esta persona que vive con dicha enfermedad sabe que tiene algo, sin embargo, por miedo a que sea algo, no sé, de un diagnóstico
pues terrible o fatal, entonces tiene mucho miedo de acercarse a un especialista y entonces muchas veces no ha sido siquiera detectada cuando ha cambiado ya su forma de ser, su forma de actuar, su forma de sentir, su forma de pensar, su forma de hablar y aún todavía no está tratada esta enfermedad. ¿Qué se puede hacer? Evidentemente mejorar mucho la calidad de vida, pero de eso hablaremos la próxima semana, así que no se lo pierdan en punto de las 9 de la mañana. Y para venir al estudio pueden marcarnos al 53 41 44 35. Este es el resumen de la segunda parte. Si la gente llega con miedo a recibir tratamientos de quimioterapia, tiene mucha ansiedad, tiene mucho angustia, sobre todo si han familiares han recibido tratamiento recientemente. Pero se ha avanzado tanto en los medicamentos de soporte que ayudan a que esas quimioterapias sean más tolerables. Medicamentos que ayudan para controlar náusea y vómito, medicamentos que ayudan a disminuir la probabilidad de que tenga una infección o una baja en su sistema de defensas. Vale la pena mencionar también que el tratamiento farmacológico como tal también ya conceptualmente está cambiando. Hay tratamientos en investigación que el concepto farmacológico que teníamos de darle una tableta ya es inexistente. Ya vienen también las nanopartículas que son terapéuticas, sustancias que no solo te van a permitir saber dónde está la célula malignizada, sino que te van a permitir combatir las células malignizadas. El avance en el cáncer es extraordinario, diagnóstico terapéutico, y prevención. Ningún tratamiento da mayor resultado que la prevención. El reto mayor que tenemos como población es que el cáncer no lo podemos segmentar a poder adquisitivo. El verdadero reto como sociedad es que el cáncer es una enfermedad costosísima, donde la solución no la va a tener una sola entidad. O nos ponemos de acuerdo como sociedad, gobierno, empresa, etcétera, o el verdadero reto, no lo vamos a lograr solventar. No teníamos la tecnología suficiente como para poder pensar en tomar las células normales de una persona y comparar su secuencia genética, su material genético con el del tumor. Tienes una alteración específica en un tumor y hay un fármaco que está diseñado específicamente para inhibir la acción de esa proteína defectuosa. El tratamiento en oncología es cirugía, radioterapia y oncología médica, que es el que aplica la quimioterapia y muchos de estos medicamentos innovadores. En la mayor parte de los tumores, la cirugía sigue siendo la piedra angular en lo que se refiere al tratamiento. Y sobre todo en las etapas tempranas sigue siendo una parte incluso curativa y también más económica. Es la enfermedad crónico-degenerativa más curable, el cáncer. Estamos en la recta final del programa y, doctores, vamos a tratar de contestar la mayoría de las preguntas. Les pido que sean breves para que nos den un comentario final. Alguien habló que en su familia había cáncer de mama y cáncer de páncreas, que cómo debe de cuidarse, pues ya lo comentamos a lo largo del programa. Nada más estar pendiente de tus chequeos y si ves algo diferente, checarte. Que si tienen algún comentario sobre la fitoterapia de Ohashi, no sé yo lo que sea. Desconozco. Ningún comentario y seguramente que no es un tratamiento oficial. No es un tratamiento oficial. Ojo con eso porque hay mucha charlatanería en cuanto a cáncer también. Nos comentaron que es importante revisar a la gente más joven y los casos tempranos, evidentemente. ¿Qué es verdaderamente cierto que el plástico o el unicel caliente causa cáncer, doctores? No hay ni información concluyente al respecto. Ok. La hija de una señora que llamó tiene síndrome de Ehlers-Danlos. Es una enfermedad en donde hay una hiperelasticidad. ¿Con quién se debe de ver? Con un internista debe estar yéndose y atendiéndose metódicamente por complicaciones que puede presentar propiamente el Ehlers-Danlos. Perfecto. ¿Qué tan bueno es el brócoli? Y aquí voy a meter un poco a mi cosecha. Si nos pudieran decir el papel de los antioxidantes más allá del brócoli. Pues un poco comentamos, ¿no? De parte de la dieta, de 8 a 10 porciones de frutas y verduras. Está incluido el brócoli. El tema es verlo globalmente. Enfóquense más hacia verduras que las frutas porque tienen gran contenido de azúcar y hemos hablado también de eso. Dejen 2 frutas al día. ¿Qué tan cierto, doctora, es que si me hago una mastografía me va a dar cáncer por la radiación que estoy recibiendo? Ese es un mito. La radiación emitida por una mastografía es mínima y no incrementa el riesgo de cáncer. Perfecto, genial pregunta. Mi hijo tuvo un seminoma, es un cáncer de testículo y sigue comiendo muy grasoso. ¿Esto quiere decir que le va a regresar el cáncer? No, no necesariamente. No, el cáncer de testículo es un apartado diferente en cuanto a su etiología. Lo que sí es que si el niño va a tener obesidad, va a tener otro tipo de riesgo para otro tipo de tumores. Ojo, no de cáncer de testículo. La obesidad es un factor de riesgo para cáncer. Ya tuvimos el tema de obesidad. Es bien importante que más allá de la apariencia física pensemos en esto.
¿El Papa Nicolau detecta el cáncer de ovario? No. Solamente el cervicuterino. El Papa Nicolau es para el cáncer cervicuterino, cáncer de ovario, está en los ovarios, que es adentro de la pelvis, no se detecta con esto. Ultrasonido. El tumor de Krupkenberg, ¿podrían hablar de él? El tumor de Krupkenberg es un tumor metastásico a los ovarios. Puede ser del estómago, del colon, pero es un tumor metastásico a los ovarios. Hay que verlo en el contexto así. Hay que ver de dónde viene el primario. Ok. ¿Qué pasa con los pacientes que no toleran la quimioterapia? Pues primero se tiene que evaluar cuáles son las toxicidades que tienen y ver qué otras opciones de tratamiento, se ajustan dosis de medicamentos, se ve qué otra alternativa tenemos, pero eso tiene que ser en consulta con el oncólogo. Con el oncólogo. Una cosa importante es, quimioterapia no quiere decir un medicamento, quimioterapia es toda una familia de medicamentos para el cáncer. Entonces, si a alguno le cae mal, como dijo la doctora, pueden variar los medicamentos para saber exactamente cuál es el que mejor le va a ir a cada uno de los casos. ¿El mieloma múltiple es hereditario? No. ¿Es verdad que nos dieron leche contaminada de vaca de Chernobyl aquí en México? No lo Me suena un poco como de James Bond. Pero es interesante que lo pregunten y todas las preguntas son válidas. Rompamos mitos, no se asusten. Una señora dijo que con los salarios que se reciben en México no se puede comer bien. Sí, en cierta manera se hizo un análisis hace unos 4 o 5 años en el instituto en una reunión y evidentemente fue un tema que se tocó, pero no nada más es que se tenga la dieta, hay alternativas en la dieta en costos y en economías. Igual los otros pasos no están exentos, lo que había comentado el doctor, las otras opciones no están exentas que puedan hacer las mismas personas tomarlos como parte de su cuidado. Entonces la dieta evidentemente sí, no es barata, por ejemplo las frutas no son baratas, pero sí hay alternativas a tener ese tipo de dietas bajas en grasas, de dietas que puedan tener consumo de vegetales, etcétera. Y en los costos, cuando se hizo análisis, sí hay opciones. Y sobre todo porque no es barato probablemente comprar a lo mejor una fruta, pero tampoco es tan barato comprar un refresco de 2 litros y se lo compran. Así es. Entonces podemos tener la opción de una alimentación sana. Tuvimos ya un programa de alimentación, lo pueden buscar en YouTube, y elegir opciones sanas. Piensen en su familia, piensen en ustedes mismos. Si comemos de una manera sana, ya lo comentaron aquí los especialistas, no yo, son factores preventivos. Ahora sí, doctores, cada quien si nos puede decir unas palabras para cerrar. ¿Qué le quiere decir al público, doctor? Yo lo único que quiero dejar claro es que la solución en la lucha contra el cáncer no solo la tiene el sector salud, la tiene la población en general, es necesaria su participación. Doctora. Que no se dejen vencer por el miedo hacia la enfermedad. Es importante que si algo anda mal, acudan a su revisión, porque el paciente sabe que algo está mal y tiene que atenderse. Hay factores que se modifican, hay factores que no se pueden modificar, como el ser mujer o en la edad, pero tenemos que trabajar en los que sí podemos modificar. Yo me voy a detener aquí un momento porque una cosa que encuentro común en conversaciones es el miedo de ir al doctor. ¿Qué hay de esto? Pues, o sea, incluso en poblaciones que tienen un nivel educativo alto y un nivel económico alto, no acuden al médico aunque se vean una masa o una bola porque tienen miedo que les digan que es cáncer. Entonces lo dejan pasar. Y esto hace que el diagnóstico sea tardío y mientras más tardío el diagnóstico, más avanzada va a estar la enfermedad, menor posibilidad de curación. Doctor, aparte, vamos a decir algo que tienen en cancerología bien importante. Bueno, que este año, entre el 13 y el 15 de noviembre, se realiza por primera vez en Latinoamérica la Cumbre Mundial de Líderes contra el Cáncer. Es un evento realmente increíble, es un éxito genial que México haya logrado y justamente es para realizar planes, estrategias a nivel global para disminuir este problema. Pero también quiero decir dos cosas rapidísimas. Para curar el cáncer hay que tratarlo oportunamente. O sea, sí se puede curar el cáncer. Y la tercera, el Seguro Popular cubre 8 de las 10 neoplasias más frecuentes en nuestro país. Neoplasias es tumor y el Cáncer. Seguro Popular entonces cubre 8 de las 10 más comunes y se está peleando porque se lleguen a cubrir todas las demás. Doctor, una pregunta que me surge es ¿por qué es tan importante la cumbre? Justo porque se establecen estrategias globales, pero en este caso muy dirigidas a los países en vías de desarrollo. Lo dije al principio, el 65% de las muertes por cáncer ocurren en países en vías de desarrollo. O sea, algo estamos haciendo mal, que no estamos detectando previamente a los neoplasias. Y muchas cosas que estamos haciendo mal, además tienen que ver con nuestro estilo de vida. Lo que comentaban es que la dieta es muy costosa.
pues ¿cómo entender entonces que tenemos el segundo lugar de obesidad en el país? Tenemos un problema de sobrealimentación, no de desnutrición. Yo creo que el tema es que está mal orientada la dieta. Y justo a la cumbre ataca todo ese tipo de problemas a nivel global. Porque es muy importante, y lo han recalcado aquí ya varias veces durante el programa, la prevención. Volvemos a insistir sobre lo mismo, doctor. Pues mira, nada más decir que en el ámbito de la oncología, desde la investigación básica y clínica, estamos viviendo una etapa muy interesante. Estamos conociendo cosas que hasta hace 5 años no podíamos ni imaginar. Y el reto es traducir todos esos hallazgos de la investigación básica a la práctica clínica. En México se están haciendo esfuerzos muy importantes en ese sentido. Tenemos un muy buen lugar tanto en investigación básica como en investigación clínica. Y pues finalmente tratar de que esto decante hacia los pacientes, pero sobre todo también me uno al mensaje de que pues tratemos de que no lleguemos a utilizar esos servicios a través de la prevención y tomando la responsabilidad de nuestra salud en nuestras manos. Doctor, usted es médico internista, tiene más contacto con la población general porque ellos ven pacientes que ya han sido más escogidos y van a dar con los subespecialistas. ¿Qué le quiere decir a la población general? Pero también soy oncólogo. Bajemos ese balón. También soy oncólogo. Okay. Bueno, yo me quedaría con una frase que es: una cosa es lo que sabemos y una cosa es lo que creemos. Lo que sabemos es que podemos hacer mucho por la prevención y detección individual, que eso es lo que sí sabemos. ¿Cómo lo sabemos y cómo lo vamos a hacer y implementar? Mucho tiene que ser con el nivel cultural y sobre todo la educación. ¿Qué es lo que creemos? Pues aquí se han hecho muchos comentarios sobre mitos y mucho es información a veces de la prensa mal sustentada, mal informada y sobre todo mucho de la medicina alternativa, que la gente muchas veces se deja guiar por eso, porque eso también representa un costo y un gasto y una mala atención hacia los pacientes. Que sobre todo no le está haciendo nada bueno. Así es. Entonces creo que se tiene que fundamentar mucho en el médico. Evidentemente creo que las instituciones están haciendo un esfuerzo muy grande por tratar de hacer una detección oportuna y un diagnóstico, y el país está haciendo un esfuerzo muy grande en esta medida. Voy a hacer una pregunta que es un poco clave en base a lo que acaba de decir el doctor. Estamos llenos de mitos, de creencias erróneas. Cualquiera se mete al internet y cualquiera sube al internet la información que le dé la gana y la gente cree en ella sin saber de dónde viene la fuente bibliográfica, que yo insisto, siempre chequen bibliografía. ¿A dónde le podemos recomendar a la gente que busque bibliografía fidedigna, sobre todo si quieren saber de un tipo específico de tumoraciones? En nuestra página, somos de cancerología, tenemos información de prácticamente todas las neoplasias y tenemos además un área específica que se llama Infocáncer, donde pueden llamar por teléfono, pueden mandar un correo y se les contesta de manera casi inmediata. Pero estoy de acuerdo contigo. El problema de México son los mitos. Los mitos. Por ejemplo, estamos en el mes de cáncer de mama. Que si el sostén con varilla causa cáncer. Que si tener hijos no te da cáncer. Que si lactar no te da cáncer. Que si como mi familia no hay cáncer no me va a dar cáncer. O sea, todos esos mitos hay que eliminarlos, porque ahí estamos atrapados en los mitos y no nos permiten ver la realidad. Doctor Kelly. Oye, yo sí quisiera decir algo también. Sí hay medicina alternativa que sí está sujeta a investigación. Hay escuelas que por el hecho de no ser alópatas no significa que no hayan hecho una buena investigación. Ejemplo, está el Politécnico con su escuela de acupuntura, etcétera. Entonces, yo sí creo que la medicina alternativa no podemos satanizarla porque no la entendamos, siempre y cuando sea una medicina alternativa hecha de una manera correcta. Pero ¿cómo lo sabe la población general? Ya tuvimos aquí un programa interesantísimo de acupuntura que recomendamos ver. Inclusive en la Clínica Mayo hay un departamento de medicina alternativa que va de la mano de la medicina alópata. Y yo lo que les digo a los pacientes es: no dejen su tratamiento convencional y averigüen que el otro tratamiento sí funcione. Así es. Sí funcione, que tenga que ver con el tratamiento específico. Por ejemplo, la acupuntura, como lo comentamos aquí, ayuda mucho para el control paliativo del dolor. La herbolaria. Exactamente, también hemos tenido un programa aquí de esto. De la cannabis, etcétera. Pero nada más asegurarse que no les estén tomando el pelo y dejar que la enfermedad siga corriendo, porque ¿cuántas llamadas nos recibimos, Oscar, de que a mí me hicieron esto, a mí me hicieron lo otro y no les está funcionando cuando el tiempo es oro en enfermedades como esta? Y la verdad es que yo creo que ante el diagnóstico de una enfermedad como esta, ya en una etapa avanzada donde tal vez médicamente hay poco que hacer, es una noticia que espanta mucho a las personas. Es decir, si yo me encontrara en esa situación, creo que al igual que muchas otras recurres a la terapia que sea, así sea alternativa o no,
pero yo creo que está muy bien comentado todo lo que dicen. Independientemente de la medicina alternativa que tú estés utilizando, tiene que haber un tratamiento integral. La parte emocional, que también nos lo preguntaban en las redes sociales, ¿qué tanto afecta? Ya lo hemos repetido aquí otras veces. El tratamiento emocional también es muy importante para que entonces, cuando menos, no se viva la enfermedad y no se sufra la enfermedad. Entonces, yo creo que sí puede haber otras tendencias, otras disciplinas, sin embargo, no abandonar o recalcar la importancia del apego al tratamiento alópata para que la gente pues, pueda vivir con más tiempo y con mayor calidad, ¿no? Y sobre todo, como digo yo, la ciencia es ciencia. Sigue un método científico, no lo inventé yo, no lo inventó ninguno de los panelistas que ha pasado por aquí. Está escrito, la ciencia es reproducible, es comprobable, no es alternativa a la mejor porque a mí me funcionó. ¿Quién sabe? A lo mejor se iba a quitar ese problema de por una o por otra cosa porque no hay reglas al 100%. Lo que nos da a todos los médicos muchísimo coraje es cuando te llega un paciente que se ha estado tratando con algo que no está estandarizado, no está estudiado, le sacan una cantidad de dinero a este paciente y el paciente le están viendo la cara, es tristísimo. Entonces ya nos hablaron donde hay páginas electrónicas que podemos buscar información fidedigna, en la que hay que apoyarnos, ser curiosos, en ilustrarnos, aprender de qué es lo que nos está pasando, pero sobre todo acuérdense la frase que me gusta muchísimo, el prevenir es vivir, que yo creo que en este caso el día de hoy debe ser el eslogan del día porque lo comentaron los doctores, hay muchos avances en tratamiento, etcétera, pero también hay avances en cómo detectar las enfermedades de manera temprana. Oscar, mil gracias. ¿Algo más que nos quieras decir ya para irnos? Pues muchas gracias, agradecerle a todas las personas que se comunican y que nos comparten sus preguntas y testimonios aquí en las redes sociales y no dejen de conectarse diariamente aquí en Diálogos en Confianza. Recuerden que el programa se va a repetir, va a estar en las redes sociales más tarde y yo les quiero agradecer al público, a ustedes en su casa que nos están viendo, díganle a la gente que vea este programa y a todos y cada uno de ustedes especialistas. Muchísimas gracias por esta información tan valiosa y esto ha sido Diálogos en Confianza. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana aquí. Muchísimas gracias. Gracias, doctores. Gracias.